España se ha convertido en el país de la OCDE que más ha retrocedido en la lucha contra la corrupción. No es una sospecha, no es una suposición, son datos y datos objetivos y son también profundamente preocupantes. Nuestro país ha pasado en tan solo 5 años del puesto 23 al 14 en el ranking de corrupción política entre los 38 Estados miembros de la OCDE. Es decir, nos colocamos entre los 15 países más corruptos de las democracias avanzadas. Lo señala el Instituto de Estudios Económicos, utilizando como fuente al Instituto Sueco, adscrito a la Universidad de Gotemburgo. Pero el dato más alarmante no es solo la posición actual, es la velocidad del descenso. España ha registrado una caída del 178% en su puntuación desde 2019. Ningún otro país ha empeorado tanto, ninguno, ni siquiera Turquía ni tampoco el narcoestado de México. Todos ellos nos superan en corrupción, sí, pero al menos lo hacen con una cierta estabilidad. España ha acelerado hacia el fondo del pozo. Según el informe, la percepción empresarial es demoledora. Un 91% de las compañías españolas cree que la corrupción es generalizada, casi el doble que la media europea. Más de la mitad afirma que supone un obstáculo real para su actividad y a pesar de este panorama, el Gobierno no ha aprobado, ni siquiera ha empezado a elaborar, solo la ha anunciado, ya lo saben, la Estrategia Nacional contra la Corrupción que debía estar lista en septiembre de este mismo año. Otro incumplimiento legal, otro más, pero la corrupción no es el único síntoma de la enfermedad institucional. El deterioro afecta también al marco regulatorio, al control del poder y a la estabilidad de las instituciones. La distancia respecto al resto de socios europeos crece en todos los frentes: Estado de Derecho, control institucional o estabilidad. Son cifras que no deberían pasar desapercibidas y, sin embargo, así es. España ya no se percibe como un país sólido, estable y predecible. Y eso en cuestiones económicas se paga muy caro. Las inversiones huyen donde la seguridad jurídica es alta, el empleo se resiente y el crecimiento se frena. Todo esto mientras las indagaciones por la corrupción que afectan al Gobierno siguen. Lo más inmediato, que declaran esta misma mañana a la Audiencia Nacional Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero como investigados por el caso Koldo. La que fuera presidente de Adif no es desde luego una figura menor. Fue ascendida con un notable respaldo político y según el juez instructor, ese respaldo vino curiosamente de dos personajes también bajo sospecha: de Koldo García, asesor de Ábalos, y del, hasta hace unos días, secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán. Su objetivo, colocar a Pardo de Vera en una posición clave para presuntamente favorecer intereses empresariales concretos. Y lo habrían conseguido. La Guardia Civil, a través de la UCO, investiga ahora el mecanismo utilizado durante su gestión: inflar contratos públicos de una manera sistemática para así lograr el cobro de comisiones ilegales según las sospechas. 5 delitos se le imputan a Pardo de Vera, entre ellos, atención, el de pertenencia a organización criminal. La declaración de ella de hoy es especialmente esperada porque, según su entorno, tenía muchas ganas de defenderse. Ya había dejado algunas declaraciones llamativas cuando acudió como testigo al Tribunal Supremo en el mes de marzo, entre ellas que Koldo y Ábalos se interesaron personalmente por los mecanismos de contratación en Ineco, donde casualmente acabó colocada la expareja de José Luis Ábalos, Jessica Rodríguez. Durante años cobró un sueldo sin que constara trabajo alguno, pero los informes de la Guardia Civil desmontaron muy pronto su versión y esa es precisamente la razón por la que hoy no comparece como testigo, sino que lo hace como imputada. ¿Hasta dónde llegaba la trama? Es la gran pregunta, la pregunta que queda por resolver. Pero si algo ha quedado claro hasta ahora es que esto, desde luego, no fue ni casual, ni improvisado y mucho menos aislado. Muy buenos días. Arranca esta semana 19 de julio, la penúltima semana ya de este mes, celebrando en el santoral del día de hoy San Daniel Profeta y San Lorenzo de Brindisi. Muchísimos asuntos encima de la mesa, pendientes a esta hora de esa declaración de la que fuera presidente de Adif y también del director de carreteras, de Javier Herrero, en el marco del caso Koldo, y además 24 horas antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre ese recurso que ha presentado Santos Cerdán sobre su estancia en prisión. Además, esta misma mañana
su familia ha comenzado la mudanza y se cambian de vivienda. En fin, muchísimos asuntos, como les digo, encima de la mesa, no solo lo que es política y corrupción, que con este gobierno ya saben que van ligados, sino que también hablaremos de la inseguridad, desde esa inmigración ilegal hasta la inseguridad que tenemos en nuestro país con una empresa china, que no es otra que Huawei. Hablaremos de todo ello, así que quédense con nosotros a lo largo de estas próximas 2 horas, que comenzamos como siempre con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Bueno, pues no se sabe, pero en fin. Yo estaba este fin de semana tan tranquilo acabando el libro de Guillermo Cortázar, que recomiendo vivamente, y entonces, bueno, pues nada, me hice el repaso de prensa y me iba calentando sobre la marcha. Leeré unos cuantos titulares de los muchos que hay. Nuevo récord de enchufados, Sánchez suma ya 1.289 asesores y 11.772 funcionarios a dedo en The Objective. A ver, hay muchos más, ¿eh? Grandes inversores frenan proyectos logísticos en España. Sánchez dispara este año un 42% el gasto de Moncloa. Las subvenciones, que eso ya es alucinante, a empresas, sindicatos y ONG superaron los 41.500 millones en 2024. Son titulares sueltos de la prensa, ¿eh? Yo ya he habido más. Y entonces, de golpe, o sea, claro, yo iba pensando que eso es corrupción. O sea, nos encanta ver cómo Jessica es colocada en un sitio. Eso es corrupción, pero eso también es corrupción. O sea, 1.000 y pico asesores es corrupción. Probablemente son 1.000 y pico corrupciones. Pero ya, entonces en un momento dado, ya se me puso cara de imbécil, idiota o algo parecido, que es una palabra que tú no te gusta que use, pero que esta mañana la ha usado ampliamente nuestro amigo Luis en su programa, con lo cual creo que tengo venia. Pensé que España estaba llena de gilipollas. Y ahora explicaré por qué. Creo que era Telecinco, o sea, era una noticia alucinante, que es un reportajillo en las noticias, de una ONG que se dedica a los inmigrantes que han venido en patera. Como tienen miedo al agua muchos de ellos, les dan unas clases con juegos y esto que pagamos todos para que pierdan el miedo al agua. Entonces eso ya me pareció, o sea, ya dije, pues nada, este país está condenado, porque esto era, o sea, era, diríamos, como virtuoso. Y además la chica decía, la de la ONG, que subvencionamos todos los aquí presentes, decía algo parecido: hay que ver la cara, la sonrisa de esos chicos, ya te llena el alma y todo vale la pena. ¿Somos imbéciles? Esa es la pregunta que se hace Josep María Francas, así que desde luego muchos de nuestros espectadores harán también a lo largo del programa de hoy con los diferentes asuntos sobre los que vamos a hablar y desde luego a analizar con Miguel Robledo. Muy buenos días. Buenos días. Y también con Alejandra Nuño. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues empezamos, si les parece, por las novedades que hay en esta mañana acerca de página de corrupción, sobre el caso Koldo, porque así van a ver cómo llegaba Isabel Pardo de Vera, la que fuera presidente de Adif, esta misma mañana a la Audiencia Nacional por el caso Koldo. Desde luego era sorprendente también ver cómo muchos medios de comunicación se defendía la figura de esta mujer por ser la hermana de una conocida periodista. Declara en la Audiencia Nacional, interesante va a ser lo que diga en la jornada de hoy. La última vez, hace ya unos meses que acudió también a declarar, lo hizo como testigo, hoy lo hace como imputada. También declara a Javier Herrero en esa misma Audiencia Nacional en el marco del caso Koldo, además justo unas semanas después de que haya ingresado en prisión Santos Cerdán. El Debate publica esta misma mañana como para la UCO estaría acreditado como Isabel Pardo de Vera, y en esta información además hablan de diferentes ejemplos de ello. Habría creado un sistema en el que se inflaban los diferentes contratos con unos sobrecostes, y esos sobrecostes serían los que irían directamente a para esas mordidas. Por otro lado, el Supremo decide mañana si atiende el recurso para que Santos Cerdán pueda salir o no de prisión. Es un recurso que había planteado la propia defensa del exsecretario de Organización del Partido Socialista y que se va a resolver mañana mismo. Las indagaciones de la UCO, por su parte, continúan, y el resto de la trama Koldo, atención, les está llevando a muchos más países de los que inicialmente pensábamos en un primer momento, y compañeros, no es la información a la que me estoy refiriendo, sino que es una información de Objective,
que sigue la UCO el rastro de la trama y le iría a parar a Armenia, a Senegal, a Túnez o incluso a Dominicana, Miguel. Bueno, yo creo que estamos viviendo la película Sexto Sentido, ¿no? De Bruce Willis, donde resulta que hay un personaje que está muerto y no sabe que está muerto, ¿no? que es Sánchez. Y gran parte de todo lo que estamos teniendo, pues seguramente podría evitarse el espectáculo agotador en el que ya hay que hacer esquemas, como cuando estábamos estudiando, para saber quién es quién, ¿no? Hoy tenemos a Pardo de Vera, tenemos al exdirector general de Carreteras, y así vamos a ir en un goteo que va trufado de cuestiones que a mí me resultan absolutamente irregulares, ¿no? Es decir, a mí me parece, y eso que rema a favor de inventario, ¿no? Pero a mí que se estén infiltrando todos los días informes de la UCO que no han sido puestos han sido publicados, me parece lamentable, porque esto todo nos lleva, a mí me vuelve a llevar a Montoro y la capacidad que tenía y la regularidad, cuando no el delito, el presunto delito, de poder acceder a las declaraciones de Hacienda o a las declaraciones fiscales de la gente. Aquí estamos un poco en todo lo mismo, ¿no? Pero volviendo a lo esencial, es decir, es una semana más en la que estamos ya cansados, agotados, y en el que se va sucediendo el verdadero circo en las 4 pistas que tiene montado Sánchez, mientras él se hace una gira para quitarse en medio por Iberoamérica, para fotografiarse con lo mejorcito de cada casa, es decir, pues estará con Boric en Chile, en Brasil, en Paraguay, en fin, pues bien, ¿no? Ahora, todo esto que es la antesala de lo que nos espera a la vuelta de este verano, que será corto, lo que nos espera en septiembre, y con estas grabaciones que protagonizan, por eso son los jefes de la pista, no es Sánchez, es Koldo, es Ábalos, y todas las grabaciones, los teras y teras de información, los miles de gigas de información que están pues, en unos discos duros, ¿no? ¿Pero Sánchez va a buscar trabajo o buscar colegas? No tengas la menor duda que va a buscar trabajo y apoyos. Es decir, yo soy el líder espiritual de toda la izquierda hispana, de toda la izquierda mundial, ¿no? Pero de toda la izquierda hispana, y entonces vengo aquí para que hagamos piña y me deis ese calor que no me den en mi tierra. Muy típico de los segundos mandatos de los presidentes de gobierno españoles, ¿no? Es decir, sales fuera, aquí dentro lo que tienes es un Cristo, y fuera que te va a recibir Boric, pues te recibirá con abrazos, aplausos, y luego Brasil, y luego el otro, pues ya está, cariño. Alejandra. Pues qué puedo añadir, que bueno, ya lo estáis viendo estos días en los medios, que España ha pasado creo que en el ranking de corrupción de la OCDE estábamos en el puesto 23 y nos hemos ido directamente al 14, que es el estado que más ha empeorado en la escala de la corrupción, ¿no? ¿Qué podemos decir? Que, bueno, por añadir algo diferente, y no quiero sonar a hartazgo a 21 de julio, pero bueno, a mí... Que lo hay. Que lo hay. A mí me llama mucho la atención escuchar a esta mujer, esas grabaciones con Koldo, porque estamos hablando además de una mujer, ¿no? Y cuando escuchas ese grado de bajeza moral y cuando hablan de las mujeres, ¿no?, entre ellos, y que es lo más goloso, que lo comentabais vosotros hace un segundo, ¿no?, también, y probablemente pues dentro de todo el hartazgo que estamos viviendo, pues hablar de la irregularidad de la contratación de Jessica puede ser que sea, pues no sé, en qué orden, porque también en qué orden ponemos las prioridades, que tampoco, no sé, pero bueno, que es muy denigrante escuchar además a alguien que esté en lo público y hablando de esa forma, pero que al final estamos hablando de una trama de 71 millones casi, ¿no?, por ejemplo, de la adjudicación del ferrocarril en San Feliu de Llobregat, pues al final es eso. Y sabes una cosa que también, os sabéis, que a lo mejor suena a populismo, y que lo decía él hace un segundo también, con 1.200 y pico, eso es corrupción, pero que a lo mejor suena a populismo, y que hace una semana estábamos aquí sentados y estábamos escuchando a las víctimas, ¿no?, a las personas que están sufriendo ahora, esos familiares del caso de algo tan difícil como es la enfermedad de ELA, y que hace mucho tiempo que unos y otros, porque es que me da igual, y luego probablemente vamos a hablar de Montoro, que la estructura política y los políticos están
absolutamente alejados de lo que nos importa y nos conmueve a los ciudadanos, y que, como bien decía Miguel, con toda la razón del mundo, que tenemos a este señor, además, pues eso, ahí desconecta ahora de gira latinoamericana y haciéndose las fotos con lo mejor de cada casa. Entonces, bueno, pues que ellos van por un lado y nosotros vamos por otro. Francas. Sí, no, a ver, voy a hacer un paréntesis, porque a mí de vez en cuando me legan, que a veces te legan a ti, oyentes o videntes que dicen que ese tío que salvajada ha dicho. Y entonces me ha legado una de estas salvajadas que he dicho, voy a leerla porque si ¿Salvajada tuya? Sí, si me entero la explico, si no me entero no la explico, ¿no? Pero me piden una disculpa y una rectificación en relación al auto del juez Peinado respecto a Bolaños, porque parece ser que yo dije que el auto era un 0, a mí no me suena que dijera que era un 0. De hecho, a mí me suena más bien todo lo contrario, y me suena que comentaste aquí en este programa, además en directo, que el juez Peinado había patinado con Bolaños. Sí, patinado sí, pero no que fuera un 0. No que fuera un auto en 0, o sea... No. Van a Portillo, José María. Yo dije, y además aquí me dicen concretamente que dije que era un 0, pues puede ser, el juez Peinado por lo del funeral de Begoña Gómez, por haberlo puesto eso en el auto. Y entonces me explican que eso no es atribuible al juez Peinado, sino que es atribuible a la limitación técnica en sistemas de reconocimiento automático de voz, porque resulta que el sistema confundió Sabiniano Gómez con Begoña Gómez, el sistema, el software ASR y tal, no sé qué. Bueno, a ver, yo lo que dije es que, o quería decir, yo no sé qué dije porque no me acuerdo, que el juez Peinado no era su mejor auto, sin ninguna duda. De hecho, no lo digo yo, sino que parece que lo dice un tribunal superior que no sé cuál es, porque ha desestimado el auto. Entonces, si ha desestimado el auto, ya se ve que el auto no era una maravilla. De todos modos, yo he sido profesor, y os aseguro que si yo tuviera en clase, por ejemplo, a la infanta de España, y intentara transcribir una cosa que me ha dicho, antes de mandarla, la revisaría. No fuera caso que el sistema de voz me hubiera hecho una mala pasada. O sea que probablemente el sistema de voz actual mal, pero el juez Peinado al no revisarlo, también. Porque cuando te juegas con un caso de esos tan mediático y que tienes que ir con pies de plomo, yo al menos reviso lo que digo y lo que escribo. Les recomiendo al juez Peinado que haga lo mismo. Pues ha quedado Amén. claro. No, yo nada más añadir que hay una cosa que me tiene a mí absolutamente amordazado, atribulado y acongojado. Es que os dais cuenta que la democracia liberal, en prácticamente todos los países, está viendo una situación, está contra las cuerdas, o está viendo unas situaciones de unas inestabilidades que no son, o sea, que responden además siempre a los dos mismos principios, ¿no? Es el pasteleo del establishment, el pasteleo de los grandes partidos, y luego las corruptelas, ¿no? Una cosa lleva a la otra, porque al final todo se traduce en pasta para alguien, ¿no? Pero mires el país que mires, es decir, cuando se habla esto de si somos más corruptos, si nuestra democracia tiene mejor salud, a mí me gustaría ver el listado. Yo no sé, a lo mejor si Andorra, pues a lo mejor resulta que tiene el sistema mejor, ¿no? Partiendo de que no se elige, entre otras cosas, al jefe del Estado, ¿no? Pero en todos los países importantes hay una crisis de la democracia, hay una desazón y hay un divorcio tan absoluto entre, tú lo señalabas hace un momento, ¿no? entre la calle y ese establishment, esa burbuja mediático-política en el que todo es gravísimo pero que a la gente no le importa, cuya última parada alucinante en España, que es un problema que estoy seguro que a todos nos acongoja, que es que a partir de ahora el Congreso de Diputados se va a llamar Congreso de los Diputados y de las Diputadas. Uy. Por economía lingüística. Ya se me adelanta. Ya se me adelanta don Miguel en la escaleta. Pero que esto es decir, que en el fondo, ¿qué es? Oiga, que la gente no está en esto. Es decir, que se está cayendo muchísimas cosas, sobre todo las de comer de muchísimas miles de españoles, y lo que estamos es en auténticas chorradas. Sí, y de esas chorradas, lamentablemente, tendremos que hablar, pero será después de la primera pausa de publicidad. Unos minutos aquí les esperamos.
Controlar los niveles de azúcar es fundamental para tener una buena salud. Lo sabes bien si eres diabético de tipo 2 o prediabético, o tienes que controlar tu nivel de glucosa en sangre varias veces al día por distintas razones médicas. Hasta ahora esta prueba se hacía con los glucómetros tradicionales, analizando una muestra de sangre extraída tras un pinchazo en el dedo y midiendo el nivel de glucosa con una tira reactiva. Un proceso sin duda doloroso y molesto. Afortunadamente ya es posible conocer estos niveles de una manera más cómoda e indolora, gracias al innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, sin aguja, sin necesidad de realizar las molestas extracciones de sangre. Este nuevo sistema no invasivo obtiene un resultado igual de fiable con la ayuda de los rayos infrarrojos, metiendo simplemente un dedo en la pinza similar a la que mide el oxígeno en sangre, con resultados en pocos segundos. No lo dudes, llama al 973 0101 y mide tu glucosa en sangre sin pinchazos ni dolor. Ya estamos de vuelta en Dando Caña y tenemos que hablar de la reforma judicial que va a llevar a cabo o que va a intentar sacar adelante Félix Bolaños. Veremos si en la agenda de mañana entra finalmente en el Congreso de los Diputados, porque ahí estaba Félix Bolaños intentando arañar el sí de Junts. Mientras tanto, la UGO, desde luego, está bastante tensionada porque considera que desde el Ministerio de Interior, concretamente Fernando Grande Marlaska, da cuenta de ello esta misma mañana El Mundo, estaría entrometiéndose demasiado, más de lo que debería. De hecho, le califican directamente como el peón de Marlaska, hablan del peón de Marlaska en la UCO. Lo que están revelando sería el interés manifiesto del director adjunto operativo por las distintas investigaciones que afectan al entorno de Pedro Sánchez. Evidentemente hablaríamos del caso Koldo, pero también del caso del fiscal general del Estado, la causa de Begoña Gómez o incluso la del hermano, del hermanísimo. Por otro lado, mañana, como les decía, llega al Congreso de los Diputados esa reforma de Félix Bolaños, una reforma que a su juicio es ambiciosa y necesaria. Hoy voy a inaugurar un curso que se titula La mayor transformación de la justicia en décadas, y es exactamente lo que estamos haciendo en esta legislatura desde el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Llevar a cabo la reforma más ambiciosa, más necesaria, más imprescindible del servicio público de la justicia en nuestro país para ponerlo en estándares europeos, tanto en materia de instrucción penal como también de ratio de jueces y fiscales por número de habitantes. Si esto no llega mañana a la Cámara Baja será porque tiene el apoyo de Junts. Y si Junts, es decir, los de Carles Puigdemont, dan su apoyo, será porque podría ser que entre una de sus cesiones sería una singularidad nuclear catalana. Es lo que cuenta ABC y sería la última promesa de Pedro Sánchez, no solo para los de Junts, sino también para las filas republicanas. Un acuerdo no escrito, cuenta esta información, para entregar la independencia energética a Cataluña a través de las centrales nucleares. Francas. No tengo ni idea si va a ocurrir eso. Yo me alegro mucho que ayer vi una noticia escrita por María Jamargo donde decía que eso se había retirado ya del martes, pero parece por lo que dices que no está tan claro que esté retirado. Las palabras de Bolaños desde luego dan a entender otra cosa, ¿eh? Sí, pues sería, yo creo que la peor desgracia que nos puede ocurrir este martes es que eso pase y siga adelante, y la mejor alegría que podemos tener este martes es que eso no siga adelante. Porque si todo lo demás es corrupción de 4 euros o 4 millones de euros o 400.000 millones de euros, que al fin y al cabo, siento decirlo, trabajando tú los puedes recuperar la parte que te toca a ti para comer de vez en cuando pollo, esto no tiene arreglo. O sea, esto ya puedes trabajar más, que no es un problema de comer pollo o no, sino que es un problema de pasar directamente a una dictadura de la peor calaña con un despeinado, que ya dice mucho. De todos modos, quería contestar un poco lo que ha dicho antes Miguel, porque en el libro de Guillermo, en el de los cesarismos, habla bastante de todo eso, ¿no? Y insiste mucho en que si bien la separación de la distancia entre la gente y los políticos es bastante universal, en la zona que nos corresponde, porque igual en Birmania no es la misma, claro, pero en la zona que nos corresponde a nosotros sí, en España es especialmente grave. Y él explica que es especialmente grave, entre otras cosas, justo por el tema de la partitocracia que nos envuelve en España, ¿no?
y que eso es muy salvaje porque resulta que hemos creado, yo el otro día con otras palabras y sin haberlo sacado de Guillermo, decía, y no es mío, porque yo no sé nada, pero leo todo lo que puedo, que en Estados Unidos la Constitución era para defender a los ciudadanos del gobierno y en España parece que era al revés. Y Guillermo insiste en que toda la política en España está hecha al revés, o sea, está hecha para defender a la política de los ciudadanos, para separar a la política de los ciudadanos. Y que eso tiene fácil o difícil arreglo. Es un problema de contrapesos. En el momento que el Consejo General del Poder Judicial fuera independiente de la política, en el momento que el Tribunal Constitucional fuera independiente de la política, la IREF, la IRAF y la IROF fueran independientes, la Comisión Nacional fuera independiente de la política, el fiscal fuera independiente de la política, y sobre todo el legislativo fuera independiente del Ejecutivo, que eso es imposible en España porque la Constitución consagra lo contrario, con lo cual los 3 famosos poderes que dan a la democracia en España nos cargamos 2 o se cargaron los padres constitucionales y al primer día, separando eso cambiaría todo. Y por eso es muy importante que el que vaya a heredar la porquería de Sánchez, si lo que va a hacer son reformitas, ya da igual que se quede Sánchez. Pero este ya no, tampoco querrá más, ya tiene casi todo, porque no ganaremos nada. O sea, aquí o se hace un reset a lo bestia, y un reset es muy a lo bestia. No sé si con cambio constitucional o no, pero casi. Pero en ese sentido, en que resulta que el pueblo es el que manda, el ciudadano, y el político es el que le representa. Y eso probablemente empieza por las listas electorales. Bueno, hombre, el reseteo yo creo que es una buena aspiración. Yo creo que desgraciadamente, o sea, al final esto o acabas con Macho Milei sacando la cortadora o es muy la motosierra o es totalmente complicado. ¿Por qué? Porque el propio sistema se va retroalimentando. Los propios partidos políticos que van colocando gente desde el Club de Campo de Madrid hasta las embajadas en la OCDE y en los grandes expresos europeos. Ahí está el problema. Claro, al final, ¿qué acaba ocurriendo? O sea, yo el otro día viendo un poco el hemiciclo, ¿no? Claro, tú tienes ahí diputados 15, 20, 25 años, claro, que están en torno ya cerca de las jubilaciones. ¿Tú crees que a un diputado de esto le puedes exigir algo? Pues es lo que está pensando simplemente es a ver cómo me reengancho en la siguiente. Yo no voy a abrir mucho la boca porque a mí solo me interesa entrar en la seguridad social y poder jubilarme lo más tarde posible y mientras tanto cobrar, ¿no? Entonces, el problema es muchísimo más complejo, ¿no? Que tiene que ver con representatividad. Yo no sé cómo funciona en Inglaterra, es el que menos conozco, pero en Europa vemos que el follón es monumental. Es que es muy parecido en el resto de Europa. El nivel de pasteleo no. Es brutal. En Francia han pasado... ¿Cuántos presidentes han sido procesados, presidentes de la República? 4, 5, 6, desde prácticamente de Giscard d'Estaing, es decir, y con las acusaciones tremebundas, ¿no? Pero sobre todo es que cuando se produce el cambio, el que llega no hace nada para evitar esas situaciones futuras. No, porque no es comodísima. No, más allá de te quito o más allá de, mira, vamos a dejarlo para qué vamos a abrir temas. Es comodísima la situación. Pero lo podría entender hasta eso. Dices, vale, pero vamos a crear unos sistemas que hagan mucho más difícil este tinglado. Control y separación de poderes. Pero es que, mira, te voy a contar una anécdota que además es muy real y parece tonta, ¿no? En el 2008, cuando se produce la gran crisis, hablando con gente con poder político. Y el plan era, hay que limpiar la administración de cantidad de gente que no pinta nada, o sea, los enchufetas que llamaba yo, que creo que son entre 400 y 600.000 tíos que tienen cargos públicos, que no han pasado por un funcionariado, con lo cual su sueldo no es el de funcionario, sino que es un poco multiplicado por algo, y que se dedican no se sabe exactamente a qué, excepto a implantar el partido que les ha puesto en su determinado sitio. Y entonces, pues eso parecía evidente, de la misma manera que se dijo que había que quitar coches oficiales, que había que quitar tarjetas, que había que quitar ese tipo de gente. Y me decía gente con capacidad y poder, decía, no la vamos a hacer, porque si lo hacemos nosotros, nos lo harán a nosotros después. Ese es el gran argumento, no hay otro argumento. Ya, pues, pero por eso digo que eso no se arregla con una tontería, se arregla con un reset. Y no lo circunscribiría al tema económico. O sea, casi la corrupción más anecdótica es la económica, es mucho más la de fondo.
Y, por ejemplo, aquí alabamos a un personaje históricamente en España, o al menos lo alaba cierta gente, que es Felipe González, porque resulta que comparado con lo que hay ahora, pues era una especie de alucinante. Bueno, pues es el padre de la confusión de poderes en España. O sea, es el que sienta las bases para que todo eso que ha pasado después por evolución natural pase. Y solo hay una diferencia que Guillermo lo explica muy bien, que es que en la época de Felipe, cuando un político era descubierto públicamente en algo, era inmediata la dimisión o el cese. Y que a partir de Rajoy lo que se produce es el cierre de filas. Y ese es el gran cambio que se ha producido en España con Rajoy y con Zapatero, Rajoy. Incluso Zapatero dimitió a alguien. Y esto nos sirve perfectamente para hilarlo con el siguiente asunto que vamos a tratar, es si hay o hubo en algún momento un Partido Socialista bueno, y entiéndanme. En La Razón se publica esta mañana una entrevista a Javier Lambán que habla directamente del sanchismo. El sanchismo querrá sucederse a sí mismo. Una entrevista donde el que fuera líder del Partido Socialista en Aragón, presidente también de esta comunidad autónoma, manifiesta sus dudas y también su preocupación por la situación actual del partido político de Ferraz. Mientras tanto, ¿qué hace Juanma Moreno Bonilla? Asegurar que el Partido Socialista es necesario, sin embargo, que se necesita uno diferente al modelo actual, un Partido Socialista de Estado sensato y razonable. Estas eran literalmente las palabras del presidente de la Junta de Andalucía. El PSOE no es el PSOE es una franquicia del sanchismo que se ha apropiado de la marca y que opera de una manera muy particular, como hemos podido comprobar a lo largo de estos 7 años y medio, ¿no? Yo creo que España necesita el PSOE. O sea, es que ahora mismo, ¿el PSOE qué es? Sánchez. Es que si tú mañana piensas, ¿quién puede relevar a Sánchez? No hay relevo. Y tú piensas en alguien más, es él y él. Y entonces yo creo que el Partido Socialista antes ha sido un partido mucho más coral, un partido mucho más plural, un partido mucho más diverso. Desde luego, ese titular de España necesita al PSOE. Pero es que pero vamos a ver que lo refunde. Pero es que lo que necesita es que la gente del PSOE, cabreada con el PSOE, le vote a él. Y para eso no puede decir que el PSOE es una castaña frita. Alejandra. No, nada, una frase. Yo creo que España lo que necesita es terminar urgentemente con el bipartidismo. O sea, esto ya es insostenible, así. Pero Alejandra, al final, desde luego, lo que no cabe en la cabeza de casi ningún votante o de cierta parte de los votantes es que Juanma Moreno Bonilla, que es presidente de una comunidad autónoma, futuro incluso del propio Partido Popular o del liderazgo del Partido Popular, esté diciendo que España necesita el Partido Socialista cuando está defendiendo un modelo supuestamente y totalmente contrario, que es el Partido Popular. Es que, Alba, es que no hay por dónde coger. Es que no hay por dónde coger, es que mires como mires el patio, lo hemos dicho al principio, y ya sé que evidentemente venimos a una tertulia y tenemos que tener un criterio, pero es que verdaderamente miro por donde miro, es que no sé muy bien cómo defender nada, porque hace relativamente poco vimos el Congreso del Partido Popular y fíjate lo que estamos viendo estos días en los periódicos, al final es que es sistémico, es transversal y yo no sé quién se limpia aquí, aparte, que es lo que está diciendo él también, que me parece súper importante, es decir, ya no es una cuestión solamente económica. La profundidad de la bajeza moral que estamos asistiendo es en esa perversión propia ya de la propia realidad, es una distorsión absoluta. Y luego vivimos en una sociedad que, desde luego, la política es claramente, no sé, los representantes de cómo se van diluyendo todas las fronteras. O sea, ya no es una cuestión solamente de esa separación de poderes, sino el propio lenguaje, la propia identificación de la realidad donde vivimos es una superposición de realidades. Entonces es que ya no sabemos dónde estamos. Sí, esa frase que dice Moreno Bonilla no es muy lejana a la que dijo Feijóo de que yo voté a Felipe González y no sé qué, no sé cuántos, es lo mismo. Entonces, yo que tengo como soy simple y sencillo, y mi cabeza también es simple y cada día más vacía, resumo lo que es la ideología en el mundo en 2 conceptos. Que son la prioridad de la igualdad o la prioridad de la libertad. La prioridad de la libertad estaría el liberalismo o conservadurismo, como queráis llamarle, en el fondo lo que se suele llamar la derecha, y la prioridad de la igualdad estaría el socialismo o comunismo, lo que queramos. Claro, tiene un problema.
Si tú pones, de esos dos no pueden estar empatados, uno va arriba y otro va abajo. Si tú pones arriba la igualdad, te cargas la libertad, porque como todo el mundo tiene que ser igual, nadie puede ser distinto, por tanto, nadie puede ser libre. Entonces, suponer que el socialismo es necesario, hombre, es como suponer que un grano de pus es necesario. Pues si me toca, me toca, pero voy inmediatamente al médico para que me lo quiten. O sea, es una desgracia que la gente priorice sobre la especie humana la igualdad sobre la libertad, porque si algo es la especie humana es la suma de individuos absolutamente distintos e irrepetibles. O sea que biológicamente incluso no tiene ningún sentido el socialismo, ya no digo económicamente. Y esa es la simplificación que hago yo. Lo contrario, la libertad es al revés, es que priorizas al individuo, que cada individuo haga todo lo que pueda por sí mismo y por los demás. Y a partir de ahí una sociedad funciona. Claro, ¿el socialismo es necesario? No, el socialismo me sobra. Que siempre habrá granos de pus, evidentemente. Y todos tenemos pecas, y como decía un amigo mío, hasta el sol tiene manchas. O sea, es irremediable que haya gente que piense así. Pero que sea necesario, hombre, no. Es una puta. O sea, si es que la falta de solvencia intelectual te hace llegar a lugares comunes. Es decir, lo que hace Juanma son esos lugares comunes de esa porque no tiene más que un bien queda cuando no tienes nada mejor en la cabeza. Votos, sí. Hace falta un PSOE, hace falta, coño, ¿por qué no hace falta un Carlos III, un Felipe II o un Felipe V otra vez? Oiga, no, lo que hace falta es honradez, lo que falta es honestidad, lo que hace falta es gente que trabaje, lo que hace falta es presentar proyectos para un país recuperar la ilusión, lo que hace falta es hablar de economía y hablar de cómo producimos más. Y en lugar de eso empezamos con ese, muy de los gallegos, ¿no? esa melancolía, ¿no? Por los tiempos pasados que no van a llegar. Oh, ese PSOE de Estado, que habrá que ver, Juanma, ¿qué quieres decir de Estado? Porque ese PSOE, porque Juanma lo que dice es que es una franquicia lo que está haciendo Sánchez con respecto al PSOE, y lo que tú viviste en Andalucía los últimos, ¿cuántos? 20, 30 años, ¿eso qué era? Claro. Eso era PSOE, eso era la franquicia de Andalucía, eso era el chiringuito, eso era un córner puesto en el Corte Inglés de la Avenida del Betis. ¿Qué es esto? Entonces, claro, o sea, esto del Partido Popular, que cuando no tiene, bueno, que no esto del Partido Popular, algunos personajes que ante la falta de ideas claman por un pasado que ya no existe, que ha pasado los tiempos. Podríamos entrar en otro debate si alguna vez ha sido o no lo ha sido de Estado, pero ese es otro debate que no vamos a entrar. Pero es como cuando escuchas a algún dirigente del Partido Popular hablar de ese PNV, pero ¿de qué PNV me estás hablando? ¿Del PNV de Arzallus, del PNV de Garaikoetxea, del PNV de Sabino Arana o de quién, o del de Aguirre? O hablan de ese Junts, creo que quieren hablar es de CiU, de convergencia. ¿Pero qué convergencia? La del 3% y las bolsas de basura de los hijos de Pujol atravesando, según decía la novia del mayor de ellos, las fronteras de Andorra. Pues, chico, vamos a ver, pero ¿por qué tenemos que estar buscando otros modelos? No, coño, yo lo que quiero son personas que entiendan la política como un ejercicio temporal, y que a los que se les exija, no solo se les exija, se les controle para que su capacidad de arbitrariedad sea la menos posible, una conducta ejemplar. Y eso se hace trabajando en la sociedad desde todos los ámbitos. ¿Te acuerdas? Y se hace poniendo modelos a la sociedad que sean de gente realmente meritoria, y no los modelos que estamos poniendo, donde aquí los modelos que estamos poniendo van del guión y para abajo. Sí. En tu época genovesa, te acordarás, igual no, cuando Aznar pretendía el viaje al centro, que Guerra dijo que debía estar muy lejos porque llevaba muchos años buscándolo, pero que un tal Miguel Ángel Rodríguez dijo que el PP era un partido de centro-derecha y a centro-izquierda. Te acordarás de esas declaraciones, son muy parecidas. El PP siempre le entra esa cosa del complejo de estar a un lado, no sé exactamente por qué. Pero ¿cuál es la necesidad de realizar el quitarse el complejo de que eres de derecha? Sobre todo en un momento en el que estamos viendo que el gobierno está cercado por diferentes casos de corrupción y que para más INRI se suman noticias como la siguiente que van a ver en sus pantallas. Marcial Dorado, desde luego es literal. El Partido Socialista me ofreció dinero para soltar una bomba contra Feijóo antes de las generales. Pues eso. Es decir, es que esa cosa de decir, no, necesitamos... Tú decías, ¿que por qué lo hacen? Pues porque son lugares comunes, se quedan muy bien. Es como cuando todo el mundo hablaba de la Agenda 2030, la resiliencia, claro, del empoderamiento, esas frases
que se acuñan mucho en las empresas porque intentas ser como no el más moderno, el que estás a la última tendencia, al último que han dicho, y voy a decir esa frase que todo el mundo se queda mirando como diciendo, no sé qué ha dicho, pero queda bien. Queda bien. ¿Qué es lo que te hace la inteligencia artificial? ¿No? Es decir, que metes un texto y dices, coño, como yo no soy incapaz de juntar 4 líneas, pues esto es creíble. Sujeto predicado está bien, las circunstancias del lugar y el complemento indirecto va al final. Oye, dices, qué estupendo es No esto. dice nada, pero no queda dice bonito. nada. Entonces, ¿qué necesidades hay? Pues parecer un hombre de Estado que añoras esa posición. Oiga, es que a lo mejor esa posición o ese partido de Estado puede que ya no se llame Partido Socialista, que se llame partido de no sé qué. Porque en Francia, ¿quién iba a pensar que iban a explotar todos los partidos? Han explotado. En Italia no quedan ni los restos Italia del antes. Partido Comunista, de la democracia cristiana, del Partido Socialista, ni de nada. Y hay otras alternativas que además tienen nombres pues cada vez pues más efímeros. No te digo ya nada en América, donde los partidos, quitando Estados Unidos, se llaman, o en México, pero incluso en México, se llama Morena, ¿no? El partido de López Obrador y el actual presidente. Pues vale, pues bien, o sea, perfecto. El MAS, en Bolivia, o donde es el MAS. Bueno, pero además es un nombre que se repite en muchos países, ¿no? Porque siempre son movimientos de acción solidaria, sindical, social, sopaboba o lo que tú quieras. En fin, son las 12:42, nos vamos a ir a la siguiente pausa de publicidad, si podemos, compañeros, y a la vuelta nos iremos directos hasta la rueda de prensa de Santiago Abascal, que ofrece él hoy mismo desde Bambú número 12, a diferencia de otros lunes que suele ser el portavoz nacional, José Antonio Fuster, después de ese comité de acción política, pero hoy le toca a Abascal y con él nos iremos después de que este fin de semana además haya anunciado que se van a personar como acusación popular en el caso Montoro, del que también hablaremos, pero a la vuelta. Es la 1:10 en estos momentos, muy pendientes de la rueda de prensa de Vox, que en estos momentos comienza ya Santiago Abascal después de unas palabras de José Antonio Fuster. Hasta allí nos vamos en directo, como les digo, a escuchar al presidente de Vox después de un fin de semana donde también hemos vuelto a comprobar cómo la inseguridad en España en gran parte está relacionada con la inmigración ilegal. Escuchamos a Abascal. La nula reacción política ante el salvaje ataque de la semana pasada contra una chica de 17 años, casi una niña, que fue quemada viva por un sujeto que había llegado en patera 2 meses antes y que tenía una orden de expulsión. Siempre lo mismo y en todas partes, y casi siempre los mismos. Una brutal agresión en Parla, anteayer, una mujer fue robada, arrastrada por el suelo, y su cabeza pateada por parte de un magrebí. Y no pasa un día sin apuñalamientos, sin robos violentos y sin agresiones sexuales. En pocos días una mujer ha sido quemada en Canarias, una mujer ha sido rapada y violada en Almería, 2 jóvenes turistas han sido agredidas sexualmente en Málaga, cacería de ancianos en Murcia, ancianos nonagenarios con su casa ocupada en Madrid y 2 niñas pequeñísimas agredidas sexualmente en Madrid, en Monte Carmelo, en una urbanización privada. Y casi siempre los mismos. Por cierto, no conocemos la cara de ninguno de estos agresores. Si fueran españoles, conoceríamos todas las caras. Mientras tanto, intento de criminalizar a los vecinos que protestan por parte del bipartidismo y sus aliados y de la inmensa mayoría de los medios de comunicación. Intento de criminalizar al único partido que protesta seriamente frente a la inmigración masiva e ilegal y sus consecuencias, con llamamientos a la ilegalización del tercer partido político de España, por poco tiempo, porque acabaremos ganando las elecciones en España, con llamamientos a la ilegalización de Vox por parte de los partidos de la coalición de gobierno y con una manipulación brutal de nuestras palabras para lograrlo, tanto en los medios de comunicación, lo comprobamos la pasada semana, como por parte del propio gobierno, que lleva adelante una manipulación soviética de las palabras de Vox. Y he pedido a nuestros compañeros que puedan poner el vídeo de la manipulación de la vicepresidenta del gobierno sobre las palabras de Vox y sobre mis propias palabras.
Vox llamaba a movilizarse contra migrantes. Ellos son los responsables. El Partido Popular y el Partido Socialista, aliados en Bruselas, llevan demasiado tiempo promoviendo una invasión de carácter criminal que nos ha robado las fronteras, nos ha robado la paz y nos ha robado la prosperidad. Ellos son los responsables. Es decir, Vox señala la clara responsabilidad de los gobiernos y del bipartidismo en las políticas de inmigración masiva, y la vicepresidenta del Gobierno, con una manipulación soviética y asquerosa, hace un vídeo basura diciendo que nosotros responsabilizamos a los inmigrantes. No, los inmigrantes ilegales son llamados por este Gobierno, engañados en muchos casos, son llamados por el bipartidismo desde Bruselas. Y nosotros decimos que ese bipartidismo y esos gobiernos son los responsables de traerlos y de todas las consecuencias que supone traer a gente ilegalmente a nuestro país. Pero la manipulación continúa y la manipulación tiene consecuencias. Los llamamientos a la ilegalización y al odio contra Vox, la manipulación de nuestras palabras, termina en las agresiones a puñetazos contra nuestras compañeras, contra dos jóvenes mujeres valientes en Vallecas, contra Carolina y contra Laura. Es decir, las mentiras sobre Vox y el retorcimiento de su mensaje tienen estas consecuencias. Y estas agresiones son las que permanecen ocultas. Si las agresiones se produjeran contra el Gobierno, las estaríamos viendo permanentemente en todas las televisiones. Mientras tanto, el debate del Partido Popular y del Partido Socialista es el coste de las plazas de ilegales. Unos piensan que han de costar un dinero, otros que ha de costar otro dinero. La discusión entre el Partido Popular y el Partido Socialista es si el centro de Menas lo ponen en Fuenlabrada unos y otros en Pozuelo. Nosotros lo queremos en Marrakech. Y queremos que esos que llaman niños, que no son niños, estén en sus países de vuelta cuanto antes. La discusión entre el Partido Popular y el Partido Socialista es el número de regularizados. Unos querían 800.000 y otros 500.000. Ahora parece que se han asustado y han dado un paso atrás por poco tiempo, pero solo lo hacen porque Vox levanta la voz y representa a muchos españoles que están hartos de esta situación. La discusión entre el Partido Popular y el Partido Socialista es quién se corrompe más. Mientras tanto, mientras todo esto pasa en España, el Congreso de los Diputados, con su mayoría parlamentaria golpista, va a llevar adelante una reforma muy importante y está ocupado estos días en cambiar el nombre al Congreso de los Diputados, porque no dice diputadas y van a llamarle Congreso a secas, en lo que es un insulto a nuestra lengua, es un insulto a la inteligencia de los españoles, es un insulto a los españoles que pagan impuestos y que soportan esta clase política, es un insulto porque hemos escuchado perfectamente cómo hablaban de mujeres como si fueran mercancía, cómo con dinero público se ha mantenido a prostitutas. Hemos conocido también cómo los prostíbulos servían para pagar las primarias de algunos personajes en su propio partido, y hemos sabido también cómo los prostíbulos servían incluso para pagar sus propiedades. Y todos sabemos que esta mayoría parlamentaria, a pesar de todo, disfrazándose de feminista, sigue manteniendo a Pedro Saunas, que es el responsable de la excarcelación de violadores con unas reformas penales lamentables y que es el responsable, junto con el bipartidismo, del llamamiento a la inmigración masiva, que también trae muchas agresiones sexuales contra mujeres porque importamos a gente que no respeta a las mujeres. Y es el feminismo este que también calla cuando las mujeres de Vox son agredidas por unos tipejos. Insisto en que, desgraciadamente, parece que la discusión más relevante en estos momentos entre el Partido Popular y el Partido Socialista es quién se corrompe más. Y estamos ya casi aburridos de hablar de Ábalos, de Cerdán, de la familia del presidente del Gobierno y del mismo presidente del Gobierno y toda la corrupción que les rodea. Pero es que estos días hemos tenido noticia también de los gravísimos delitos que se le imputan al ministro de Hacienda del anterior Gobierno del Partido Popular, el señor Cristóbal Montoro. Y no solo estamos hablando de presuntos delitos de enriquecimiento personal, sino que estamos hablando de unos delitos que tienen que ver con hacer una legislación a medida de los lobbies que favorecen ese enriquecimiento. ¿Qué diferencia hay entre hacer legislación a medida de carácter fiscal a favor de unos lobbies y hacer una ley de amnistía a medida para que un tipo compre una investidura como Pedro Sánchez? ¿En qué se diferencia? Para nosotros en muy poco, si no en nada. Por eso les comunico, aunque ya lo hemos anunciado estos días, que Vox
se ha personado como acusación popular en el caso Montoro y de que tenemos la sospecha más que fundada de que algunas de las mafias de los gobiernos de Sánchez parece que son solo continuación de algunas de las mafias que había en los gobiernos del PP. De hecho, en Interior y en Hacienda parece que lo único que han cambiado son los capos. Que nos quieran vender ahora el asunto de Montoro como un hecho completamente aislado, que nada tiene que ver con el Partido Popular, es tan ridículo, tan bochornoso y tan insultante como ver al Partido Socialista intentar desligarse de Santos Cerdán o de Ábalos como si no tuvieran nada que ver. Pero más allá de esas mafias, de esa continuación de las mafias, lo terrible es la coincidencia en las políticas, mientras se estafa a los españoles haciendo ver como que están en desacuerdo. La coincidencia en el atraco fiscal a las clases medias, perpetrado de manera durísima por Montoro, en la promoción de la inmigración masiva y de todas sus consecuencias, en la imposición de políticas verdes criminales que destruyen nuestra economía y en la imposición de una agenda woke que solo tiene un objetivo, y es someter a la disidencia y cancelar al oponente político, en muchas ocasiones con mentiras y manipulaciones, como hemos visto en el vídeo basura de la vicepresidenta del Gobierno. Todas esas políticas que votan juntos en Bruselas, todo eso ha sido asumido y aplicado tanto por Génova como por Ferraz, como dos caras de una misma moneda. Y porque votan lo mismo e imponen las mismas políticas, y se han corrompido de la misma manera, e incluso han intentado destruir las pruebas de la corrupción de la misma manera, nos atrevemos a decir que son lo mismo y que están estafando a los españoles. Parece que no todos quieren estafar. Se ha sincerado de repente un líder del Partido Popular, el señor Juanma Moreno, que ha dicho que España necesita a un PSOE de Estado. No, España no necesita más PSOE. Nunca ha habido un partido socialista de Estado. El Partido Socialista lleva un siglo atacando a la democracia en España, corrompiéndose y aliándose con los enemigos de la nación y de su unidad y, por supuesto, con los enemigos de las libertades de los españoles. No añoramos a ningún tipo de PSOE, pero está muy bien que algunos dirigentes del Partido Popular se confiesen, digan que lo añoren, mientras otros están estafando y haciendo creer a los españoles que presentan una alternativa. Muchísimas gracias y me pongo a su disposición. Sí, hola, buenos días. A mí me gustaría preguntarle si van a tomar algún tipo de medida parlamentaria, si van a pedir, por ejemplo, explicaciones al Partido Popular en relación al caso Montero, al que usted hacía referencia ahora y del que todo parecería mostrar que habrían puesto los servicios del Ministerio, los propios presupuestos al servicio de intereses privados. No sé si van a pedir algún tipo de explicación al Partido Popular. Por ahora las explicaciones las vamos a pedir en los tribunales. Como les he dicho, Vox se ha personado como acusación popular en el caso Montoro y es allí donde vamos a pedir las explicaciones. El Partido Popular no gobierna en este momento y, por lo tanto, no podemos hacerle sesiones de control al Gobierno. Pero, desde luego, en los tribunales, que es donde esto se está investigando, sí vamos a pedir explicaciones y esperamos que se llegue hasta el fondo de este asunto y que quienes hayan podido cometer delitos paguen con las penas más severas. Hola, buenos días. Gracias por la comparecencia. Quería preguntarle, en las últimas palabras, tanto de hoy como de otros días, está usted siendo muy duro con el Partido Popular. De hecho, prácticamente está igualando la crítica con el PP al PSOE. No sé si esto responde a que ustedes tienen una percepción preelectoral o si puede afectar a futuros acuerdos con el PP, porque bueno, parece que para que haya una alternativa a este gobierno, al actual gobierno, tiene que haber un entendimiento entre el PP y Vox y no sé cómo se puede conjugar esa dureza con futuros acuerdos. Gracias. No responde a ninguna visión preelectoral porque, entre otras cosas, nosotros creo que somos de los pocos que pensamos que Pedro Sánchez va a aguantar. Hay otros que parece que están en un momento preelectoral porque están todo el día hablando de encuestas y repartiéndose los ministerios cuando las elecciones no están ni siquiera convocadas. Por lo tanto, no es nuestra posición. Nosotros no estamos igualando al Partido Popular y al Partido Socialista. El Partido Popular y el Partido Socialista se igualan ellos mismos. Se igualan ellos mismos con sus políticas en Bruselas. Me he referido a las políticas de inmigración, a las políticas verdes, me refiero a la agenda woke, lo vemos también en su acción de gobierno en las comunidades autónomas. Hacen las mismas políticas, por lo tanto se igualan ellos solos y, desgraciadamente, acabamos de conocer gravísimos casos de presunta corrupción que también les igualan. Y, por lo tanto, nosotros no vamos a contribuir a la estafa. Si alguien quiere pactar con nosotros, en la posición que sea, pues deberá cambiar esas políticas
y también deberá garantizar limpieza y honradez. Pero son otros los que tienen que cambiar. Vox no va a ocultar la verdad. Vox no va a callar cosas que indignan a los españoles por llegar a un futuro pacto con nadie. Está. Vale, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Termina esa rueda de prensa de Santiago Abascal con críticas del presidente de Vox a las políticas de Bruselas. Una rueda de prensa que iniciaba precisamente repasando todas las últimas noticias vinculadas a la delincuencia y a la inseguridad en nuestro país, de las que luego, desde luego, tenemos que hablar, aunque las crónicas de manicomio de Gabriel Serrano de hoy también hay una que va relacionada precisamente con este asunto. En fin, Gaby, muy buenas tardes. Muy buenas ¿Qué tardes, tal estás? Antes de entrar en el Congreso, a secas, vamos a irnos hasta el sur, porque bien es sabido que la Policía Nacional pues tiene todas sus herramientas deterioradas. El propio sistema estructural de la policía está deteriorado en constantes denuncias y abandono por parte del Ministerio del Interior. Pues nos vamos a ir hasta el sur, concretamente hasta Jerez de la Frontera, donde el sindicato CEP, la Conferencia Española Policial, ha denunciado la falta de vehículos patrulla. Como van en sus pantallas, dice que Jerez se queda sin coches de la Policía Nacional. No está mal, porque es una profesión que pueden ir andando, ¿no? Porque no hay dinero ni para arreglos valorados en 20 euros. Dice que la Administración no desembolsa dinero. Lamentan desde el sindicato que la flota ahora mismo está al 50% tras acumularse varias averías menores, como pinchazos o necesidad de unas nuevas pastillas de freno. No tienen dinero. En todas las comisarías, esto no sé si todo el mundo lo sabe, hay una caja pagadora que se llama, que esta caja pagadora recibe cierto dinero pues para este tipo de incidencias, para arreglos en la propia comisaría, el aire acondicionado o una mesa básica, o incluso para este tipo de averías, que es un cambio de rueda o simplemente unas pastillas de freno. Pues bien, en Jerez de la Frontera están denunciando que esa caja pagadora, que es dinero que aporta el propio Ministerio, pues ya no hay nada donde coger. Y tenían 7 vehículos, ahora tienen la mitad, incluso tienen que salir 6 policías en una furgoneta para patrullar. No está mal. Jerez de la Frontera, quiero recalcar que es una zona bastante amplia, que de norte a sur hay muchos vehículos. Y claro, el problema de esta situación es que también es bien sabido, en Jerez de la Frontera hay ciertas zonas no-go, que es mejor evitar, que la policía acude con bastante frecuencia. Hemos visto muchas imágenes del verano pasado, atropellos, peleas con machetes, incluso con propias pistolas. Pues los policías de Jerez de la Frontera ahora mismo van a tener que ir andando a hacer las patrullas. ¿Por qué? Porque no tienen los vehículos, que no están adecuados. Es que no tienen ni 20 euros para arreglar pinchazos que ellos tienen. El mismo sindicato denuncia que ellos conocen a talleres de la zona que por 20 eurillos sí que les darían ese dinero, pero no pueden hacer uso de lo que, vamos, de sus propias herramientas para trabajar, que son los coches patrulla. Solo una bobada, pero bueno, este problema no lo tiene el ministro Álvarez, que en 4 días no se gastó 180.000 euros, y de los cuales 70.000 en movilidad. Ni cambiar tampoco hay problemas para cambiar la embajada de Roma. A mí lo que me alucina es el sindicato este, que su mejor criterio y voluntad de decir, oye, que tengo un tío que por 20 euritos me hace la junta en la trócola sin factura. Y va a llegar sin factura, y llega el comisario y dice, venga, llévalo por ahí. Si es en negro, sí te doy el dinero. Que te recibí, tal. Joder, es que no podemos estar así. Denuncian que estos zetas policiales tenían una flota de 6-7, pero claro, ahora están en la mitad por estas averías que a todos nos puede pasar, pero ni 20 eurillos. Sacarlo de la cartera de esta caja pagadora pues es bastante denunciable y demuestra en qué situación está ahora mismo la Policía Nacional. Sí, no es bueno que se sepa, porque ahora mismo, si yo fuera un caco, me voy a Jerez de la Frontera mañana. Me voy a la zona norte, que no llega ni a de vacaciones. No es bueno que se sepa por esto, pero es muy bueno que lo denuncie la policía, porque parece que las costumbres de este gobierno de no dar un duro a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, más bien al revés, y gastárselo en otro tipo de sobrinas, pues era frecuente. Entonces, si la gente traga y no protesta, pasa lo que pasa, que cuando se dan cuenta no hay ni 20 euros para arreglar. Si hubieran protestado a la primera, pues otra cosa, otro gallo nos hubiera cantado. No es bueno que se sepa, claro, lo que no es bueno es que estén así. Claro, o sea, lo que no es bueno lo que es increíble. Lo que no es bueno es que pase, eso es evidente. Luego ya que se sepa que encima usted quiere que no puedan arreglar la Junta a la trócola, pero que sin embargo luego no se sepa, ¿no? Pero al final, ¿sabéis una cosa? Es también una cuestión siempre de doble moralidad, ¿no? Porque tenemos este complejo arraigado en el ADN social, que es que la policía, ¿no? Son
esos que tienen las amiguitas y el puro y tal, y los toros, perdonad, pero voy ahí con todo el lote. Y luego resulta que los que tenemos las amiguitas estamos dentro, que son los mismos que no les pasan ni 20 euros para llevar. En fin, no sé si reír o llorar, pero que al final siempre estamos en la misma. Curioso que estamos hablando, ¿no?, de que estamos ante, decía Miguel hace un segundo, que si teníamos incluso que rebautizar a los partidos políticos, porque no deja de estar, estamos en un momento de nuevo paradigma en todos los aspectos, y sin embargo seguimos trabajando, ¿no?, y pensando con los mismos parámetros de hace, no sé, del momento de la época de no sé cuándo. De hecho, lloraremos después con la siguiente crónica, pero ahora sigamos riéndonos porque en Málaga también el propio mismo sindicato denuncia, como van a ver ahora en su publicación de X, dice que la policía denuncia la falta de dinero también para reparar el único 4x4 que tiene la propia policía de seguridad ciudadana. Dicen que es imprescindible para utilizarlo, que no tienen medios ni hay seguridad. Dice que Marlaska dimisión, abandona a su policía hasta cuando este desprecia a los suyos. Ni ciudadanos ni policías lo merecen. Pues es que luego pasan ciertas cosas y nos sorprenden. Totalmente. Sí, que luego dice, ahí va, lo que ocurre de seguridad, pues evidentemente si no hay patrullas, no hay propios policías, este es el único vehículo, como han visto en sus pantallas, el único 4x4 que tiene la policía de esta localidad de Málaga, que no tienen dinero para arreglarlo, está estropeado. De hecho, en la propia publicación de X, el sindicato, hay una respuesta a esta publicación que dice, ¿hay algún empresario que por favor nos deje el dinero para arreglarlo? Entonces, imaginaos la situación en la que estamos. Pero bueno, así es la... Es heroica la policía, es decir, que con todo esto, o sea, esto puede ser hoy una anécdota importante, pero luego le sumas la comida que les ofrecieron cuando hubo la cumbre en Sevilla. A eso, a recordaros el famoso barco de los, ¿cómo se llaman aquellos? De los piolines. Es decir, claro, dices, chico, es que esto lo que no pueden ser son unos mártires y unos héroes y encima todos callados y encima exigirles que persigan al malo, ¿no? Claro, es que... En fin. Recuerdo una cosa que he leído ahí al principio, por si alguien no la ha oído. Las subvenciones a empresas, sindicatos y ONG superaron los 41.500 millones en 2024. Eso igual es bastante ilustrativo, porque no hay 20 euros para pagar un pinchazo. Gaby, casi se te adelanta antes Miguel Robledo con lo del asunto del Congreso de los Diputados. No, es que Miguel no parece que ha venido de la redacción esta mañana a trabajar por nosotros, pero bueno, dejando eso de lado, vamos a hablar del Congreso de los Diputados, porque como bien también ha hecho un poco de spoiler Santiago Abascal, han cambiado el nombre, pues ha habido una modificación del propio reglamento y van a ver, ahora el Congreso de los Diputados, menos mal, porque yo creo que todos estamos deseosos de que esto ocurriese. Era lo más importante que necesitamos para afrontar esta recta final del verano y de esta recta final sobre todo de curso, ¿no? Porque el Congreso de los Diputados va a cambiar el nombre a partir de mañana. Hay una votación, que todo parece ser que va a salir, es una iniciativa del PSOE y Sumar, y pasa a ser más inclusivo, según dicen, solamente va a ser Congreso. Porque ya no sabemos si la fachada también la van a cambiar, veremos cuánto se van a gastar, cuántos millones, de 1 a 6 en redes sociales están diciendo que se va a estimar. Se tiene que mantener el voto de todos los parlamentarios y se va a aprobar el reglamento de la propia Cámara y se va a redactar de nuevo para reescribirlo con un lenguaje más inclusivo. Ya el pasado jueves se hizo una votación. Únicamente PP, Vox y UPN votaron en contra del texto y decían que parecía una reforma equívoca y farragosa, un tanto absurda. Básicamente la supresión del masculino genérico para desdoblar a las dos partes. Pero bueno, llevamos bastantes años escuchando diferentes aberraciones en los discursos y leyendo diputados, diputadas, niños, niñas, niñes, y que al final eso daña, más que los ojos, daña el alma, porque esto no es más inclusivo. Al final esto es una propia absurdez. Hay dos modificaciones más, no solo esta, que son dos iniciativas de la reforma del reglamento. Por un lado va a estar el artículo 82, que es para ampliar los supuestos en los que un diputado no pueda estar presente a la hora de votar, para que pueda votar de forma telemática en caso de enfermedad de algún familiar o que tenga que cuidarlo. Y va a haber otro caso, otra modificación, que es el artículo 98, para crear un consejo consultivo, que atentos, va a regular la concesión y prórroga de las acreditaciones de prensa y podrá sancionar e incluso retirar a periodistas que incumplan las normas de respeto, no grabación en determinados espacios o se salten los turnos en las ruedas de prensa. La verdad es que este consejo ya estaba impuesto casi de una forma... Sí. Que no escrita, porque seguía haciendo... Te saltas el turno y te pueden echar. Totalmente. Sí, o si quieres repreguntar, es un supuesto, quieres reformular una pregunta porque no la han contestado o porque alguien no la ha hecho básicamente, pues
cuidado ahora periodista porque a usted le pueden echar del propio Congreso. Creo que eso lo va a decidir la mesa del Congreso, es decir, en un acto de defensa de libertad de prensa. Pero bueno, también mesa del Congreso, que ya sabemos con qué comité tiene y quién... Pero bueno, también tenemos la asociación de periodistas, estos que cubren la información parlamentaria. Con los premios Naranja y Limón. Claro, que el año pasado se lo dieron a la portavoz de Bildu, la que iba señalando, y el año anterior se lo dieron como un modelo a Ábalos, ¿no? Pero eso no es oficial, ¿eh? De todos modos, eso Stalin lo resolvió muy bien hace mucho tiempo, ¿eh? Se cargó la rueda de prensa y todos los periodistas. O sea que, lo digo por si es de molde. Esta mañana ha sido muy interesante, creo que es en Telecinco, que ha salido un experto, lo tengo aquí fotografiado, Alex Herrero, asesor y divulgador lingüístico. Y ha explicado lo interesante que era lo del Congreso de Diputados y tal, porque en el fondo, porque afectaba a la economía lingüística. ¿A la qué? Economía lingüística. Porque claro, como parece que no se ha enterado, digo yo, de que la Real Academia Española sigue diciendo que diputados es diputados, diputadas, diputaditos, diputaditas, gordos, flacos, altos y bajos, todos estos caen, pero eso parece, es asesor lingüístico, ¿eh? Pero claro, como se tenía que poner para ser inclusivos, estar al día y no ser fascistas, Congreso de Diputados y Diputadas, de momento, para igual añadir algún calificativo o algún nombre más, y eso, claro, eso alargaba mucho y entonces hacía que la economía lingüística fuera al traste. Cuando ves que hasta las actas del Congreso, con señores y señoras, no sé qué, no sé qué, no sé qué, pues eso sí que sería economía lingüística, el ahorrarnos, pues cada palabrita que pican ahí es dinerito, ¿eh? Te iba a decir, este hombre seguro que le van a fichar a Televisión Española, pero es que ya ha trabajado para Televisión Española. Ah, vale. Es que además, o sea, tiene futuro. Indagando un poco en todo lo sucedido, yo quiero volver a un artículo de opinión de ABC de Lola San Pedro que recalca en esa época ya como empezó el lenguaje inclusivo, y en el artículo propio es una sátira al lenguaje inclusivo, dice que la lengua retorcida sí solo merece mi atención cuando se limita a una broma, cuando se reduce a un chascarrillo, a una sátira de la situación surrealista en la que nos quiere meter a todos, perdón, a todes. Este es un artículo que ya empezó en el 2021, que se escribió ahí en el 2021 en Lola San Pedro, que recalca que unos años después, cómo sigue la misma situación. Es que les sobra tiempo a algunos. Exactamente. A mí esto, y a nosotros no sobra dinero para pagarles el tiempo que les sobra. Yo creo que ese es el principal problema que tienen que tener todos los españoles y a la hora de levantarse contra estas medidas. El dinero que se destina a este tipo de situaciones, cuando ya a los propios españoles les está costando vivir, ahora mismo se está sobreviviendo en muchas situaciones. ¿Y este dinero que se gasta? ¿A quién le preocupa en la calle este tema, ¿no? Y yo, un tema que he sacado otras veces, es que cada vez que se hace una broma de estas, vale dinero. O sea, alguien lo paga. Y aquí es quitar nada más diputados, bueno, pero hay que coger una grúa, hay que subirse, hay que quitarlo, hay que encajarlo, y eso son 1.000, 2.000 euritos, pues puede ser fácilmente. Más. Pero, ¿y qué ocurre con los ministerios cuando cada gobierno, del color que sea, decide ponerle apellidos? Y eso significa toda la papelería, cartelería de los cientos de unidades y de dependencias que tiene, hay que cambiarlas. Es una pasta. Luego, algo muy importante, que en la Constitución española, el Congreso de los Diputados, también van a meter mano ahí. Ministerio, Ejército del Aire y del Espacio. ¡Pum! Una pasta. Poner en todo y del espacio, porque claro, el aire no indica espacio. Eso ha pasado. Lamentable, en fin. Eso no ha pasado, ¿no? Hombre, ¿cómo? Mira el cuartel general cuando pases por Moncloa. Ejército del Aire y del Espacio. Ahí yo pensé que las gilipolleces casi las conocía todas. Habrá que enviarles con un cohete. A ver si... Pues espérate, que siempre hay esto es un más rato más desconocidas. Sí, pues hablando de gilipolleces. El otro día yo tengo un amigo que le dice, Ernesto... Tener amigos es bueno. Bueno, después de esto igual dejo de tener, pero bueno, no pasa nada. Yo me lanzo. Será este. Bueno, ahora lo veremos. Dice, Ernesto, dice, ¿tu sueldo es en neto? Dice, es en neto. No, lo he contado mal. Dice, Ernesto, ¿tu sueldo es en bruto? Dice, es en neto. Dice, en neto, ¿tu sueldo es en bruto? ¿Sabes lo que te digo? Sí, perfectamente. Pero es que aparte de Ernesto tengo otro amigo que se llama Manuel. Pues dice, Manuel, Quillo, ¿qué te pasa? Le voy a decir francas. No, más Manuel mejor, porque es que, en fin, como digo, como sea la realidad del chiste, dice, Manuel Quillo, ¿qué te pasa? Dice, que he ido al médico y me ha dado 2 meses de vida. Y dice, bueno, Manuel, ¿que tú qué le has dicho? Y dice, porque si son julio y agosto, mejor. No, pues mira, Manuel,
Manuel es un hombre inteligente. Javi, gracias por estas crónicas de Manicomio y también por esos 2 chistes. No sé, aunque Franca, lo has seguimos siendo contado amigos. regular, ¿eh? Yo te sigo Bueno, seguimos siendo amigos. Me voy contento. Bueno, de momento, también te digo. En fin, vamos con otras cuestiones y nos ponemos serios. Nos vamos con esa advertencia que ya ha lanzado Estados Unidos en estos últimos días acerca de la seguridad de España. Atención por Huawei. España y Estados Unidos no pasan por uno de sus mejores momentos en cuanto a las relaciones diplomáticas se refiere. El motivo, un contrato con una compañía china tecnológica. El Ministerio del Interior de Marlaska decidió contratar a Huawei por más de 12 millones de euros para el almacenamiento y gestión de las comunicaciones y escuchas que hacen la Policía y la Guardia Civil en sus respectivas investigaciones. La decisión del gobierno fue porque esta compañía china era mucho más barata que otra. Pero esta decisión no ha sentado nada bien a Estados Unidos. El Congreso estadounidense ha exigido a la administración Trump que se revise cómo comparte inteligencia, datos con España. Y es que, al contratar Huawei, el gobierno de Sánchez pudo olvidarse de un asunto muy importante. Huawei está obligada por ley a informar al gobierno chino, un gobierno, recordemos, comunista. Por este motivo, Tom Cotton, responsable republicano de la Comisión de Inteligencia de Estados Unidos, y el congresista Rick Crawford enviaron una carta a la directora de Inteligencia Nacional estadounidense reclamando que se revisasen los acuerdos con España a raíz de esta adjudicación. Aseguran que ahora el Partido Comunista Chino puede tener acceso a la puerta trasera de un aliado de la OTAN. Como respuesta, el portavoz de la Embajada china ha denunciado que esta misiva es un acto típico de bullying. Por ahora el gobierno español no se ha pronunciado, pero parece que sí que lo hizo el CNI. Y es que Inteligencia avisó al Ministerio del Interior que contratar a Huawei era un error y una metedura de pata. Pero la relación comercial entre España y China no es solo a través de Huawei. El Ministerio del Interior aprobó en el año 2021 la instalación de cámaras de videovigilancia en la valla de Ceuta y Melilla de una empresa china, Hikvision. Según el documento al que ha tenido acceso el español, Interior aclaró que las cámaras de seguridad se iban a sustituir por la obsolescencia de las que ya estaban. ¿Y cuál es el problema en cuestión? Que esta empresa, Hikvision, ya estaba siendo señalada por alguna de las primeras potencias del mundo como una amenaza para la seguridad nacional. Una compra que también criticó el CNI, asegurando que se estaba anteponiendo el negocio a la seguridad del Estado español. En fin, la Casa Blanca lo que está estudiando en estos momentos es limitar drásticamente toda la información que comparte con España después de esa decisión de gobierno de adjudicar ese contrato de seguridad al gigante chino de Huawei. Desde luego es algo que nos empieza a preocupar por todo ese espionaje que podría estar realizando el régimen comunista chino. Miguel. Bueno, si tenemos en cuenta lo que hace poco leíamos en una de las revistas especializadas en tecnología, donde te afirmaban que casi el 80% de la tecnología china, de los aparatos chinos, de los televisores, de cualquier tipo de dispositivo, vienen con algún tipo de malware, es decir, con algún tipo de programa no deseado o de virus, pues a partir de ahí imagínate lo que puede significar Huawei, que ya tiene una trayectoria en la Unión Europea, menos España, todos limitando el uso de Huawei, la Comisión Europea, pero el Parlamento Europeo, Bruselas limitando el uso de Huawei, Estados Unidos, y nosotros lo que hacemos es, chinos a mí, vamos a poner todas las cámaras chinas para que sean las que nos estén grabando, ¿no? Entonces, si juntamos ese porcentaje tan alto, juntamos que alguien sabe que esas cámaras van a lugares estratégicos, pues hombre, si tiramos líneas, está claro que ver quién está entrando y quién no está entrando es muy fácil. Pero lo peor no es eso. Lo peor es que muchas veces ese tipo de cámaras van unidos a programas de reconocimiento facial, con lo cual vas teniendo biotipos, o vas sabiendo qué personas son, pero vas creando biotipos que luego si los encuentras en más sitio, pues vas juntando los puntos del dibujo y al final te sale una historia a favor de China, ¿no? Pues claro, cuando el hombre blanco está haciendo estas cosas y diciendo estas cosas, hombre, nosotros parecemos lo más tonto de la clase, ¿no? Porque vamos en la dirección contraria. Hombre, me parece increíble que con todos los sistemas que tenemos y con la cantidad de centros de ciberseguridad que tiene el propio Estado, cometamos errores de esta magnitud, ¿no? Y que no es la primera vez que tenemos una alerta en Europa sobre diferentes compañías chinas. El problema de eso, a mí lo que me preocupa de eso no es que los chinos estén en las cámaras de aquí, sino porque España está haciendo eso. Si no lo está haciendo nadie, hay alertas de que no se haga. Pues ahí es donde está la gracia de la explicación.
¿A dónde nos pueden llevar esas sospechas? Pues tiene dos caminos. Uno de ellos es intencionado, pero vamos a intentar hacerlo de la navaja. Vamos a buscar el más sencillo. ¿Os alguien que dice, pilla este que es más barato? No, eso no que he visto 3 presupuestos. O pilla eso ni que me es lo de un creo. amigo mío. Es que si no, claro, esa es la tercera. Porque claro, eso no me lo creo. Si me voy a la primera es espeluznante, ¿no? O sea, pensar sobre todo, pero claro, como nos llevamos con Israel, como para comprarles a los israelíes los aparatitos. Bueno, pues ahora la ministra ya, donde dijo digo, y ha dicho que compra a Israel todo porque nadie más vende eso, con lo cual nos quedaríamos aquí. Pues nada, es como si te quedas sin electricidad. Quedarte sin barcos, pero mantener la onda. No, pues ha rectificado ya, vamos. Con lo cual, o sea, yo no me creo que no sea intencionado. Mi duda es si la intención, o sea, por quién pasa la intención. Si la intención viene por un tema económico o peor, por un tema económico y sociológico o algo detrás. Eso es lo que me preocupa a mí, porque en general ese famoso chiste que como yo no cuento chistes, del que va en dirección contraria. ¿Los explicas? Los explicaría, exactamente. Yo creo que es intencionado. Sí. Está claro que es un reflejo de la mentalidad del presidente y de lo que, ¿no? y de los bandos que él se ha puesto al mando global, y prueba de ello es lo que decíamos también hace un rato del viaje donde está. Al final es el porque yo lo valgo. Yo no creo que sea una cuestión de precio. Pero otra cosa es si a nivel nacional, a nivel empresarial, si nos lo podemos permitir y nos podemos permitir esta vulnerabilidad. Porque es que es jugar contra, contra el enemigo. Bueno, pero hay que partir de un principio, es decir, vulnerables somos absolutamente. Es decir, España no puede garantizar su seguridad y tienes que comprarla con otro país. El tema es con quién te asocias. Si te asocias con el eje atlántico, o te asocias con Europa, o te asocias con un tercero, ¿no? Y en esto seguramente, en esto de Huawei, lo que hay es un apoyo, decir, no, yo con China, porque he ido muchas veces, buen rollo, no sé qué, los chinos sí, los demás en Europa no lo quieren, pero nosotros sí, porque apostamos por el pueblo chino, que es un pueblo hermano y un pueblo no sé qué, ¿no? Pero tú no puedes garantizar tu seguridad, es decir, hay que ver a quién se la compras, con quién te alías para que te preserve. Creo que es más fácil entender que con Huawei y con los chinos hay unos lobbies muy concretos de gente muy poderosa. Exacto. Que se forran por eso. Antes nos comentaba nuestro compañero Jesús, nos comentaba nuestro compañero Gabriel Serrano lo que le estaba pasando a los agentes en Jerez, pero fíjense lo que ha sucedido este fin de semana en Guipúzcoa, en la noche, si no me equivoco, del sábado al domingo, en esa misma madrugada, cuando un grupo de jóvenes abertzales trataron de asaltar, lo están viendo en sus pantallas, la comisaría de la policía local de Azpeitia, con la única excusa de que habían denunciado, atención, a un chaval por realizar una pintada. Así es como reaccionaba este grupo de jóvenes abertzales a esa detención, intentando asaltar esta comisaría. 2 agentes de la Ertzaintza resultaban heridos. Y fíjense que hay un sindicato, el sindicato profesional de la Ertzaintza, que ha denunciado precisamente esta agresión. Dicen que basta ya. Nadie asume responsabilidades ante lo que tantas otras veces, como esta misma madrugada, este fin de semana, les ha tocado vivir. El abandono institucional y los recortes nos están dejando vendidos. Basta ya de mirar hacia otro lado. Estamos hartos de promesas vacías. Para más inseguridad, la que seguimos viendo en nuestras calles, fíjense, a plena luz del día, este fin de semana también, desembarco de 7 inmigrantes ilegales en una patera, en una playa en Calviá, en Mallorca. La ruta balear se ha reactivado, y no solo se ha reactivado, sino que incluso también constituye de especial gravedad por lo que sucede en todas esas mareas, todas las corrientes, e incluso ya han detectado que hay muchos fallecidos precisamente con esa ruta balear. Esto sucede en Palma de Mallorca, pero las imágenes siguen llegando a Canarias, siguen llegando a Andalucía, y este es el último ejemplo que tenemos. No veo eso la organización no gubernamental esta que les da clases de natación. Cruz Roja. No, otra, la que he dicho yo al principio, porque podía aprovechar para darles clases de escalada y macramé al mismo tiempo, porque como es empinado lo que suben, ¿eh? Entonces, si apuestos a hacer cosas raras, se les dan clases y así vienen más. Bueno, lo que es difícil imaginar es que vengas desde las costas africanas
en un cayuco de las características que estamos viendo, sin apoyo externo y sin un barco nodriza. Eso ya da por supuesto todo el mundo que hay barco nodriza. Hasta Bueno, no. Sí, hasta la izquierda lo da por supuesto. Ya he oído este fin de semana que sí, ya lo dan por supuesto. O sea, lo que decía nuestro amigo, que no se lo creía nadie, Rubén Pulido, ahora mismo ya casi todo el mundo acepta que eso pasa. Bueno, si no es imposible. Absolutamente imposible llegar a Mallorca. Eso es lo que decía Rubén, que era imposible 1000 kilómetros. A Mallorca y luego a Formentera, cuando pusimos imágenes de Formentera, ¿no? Sí, lo de 1000 kilómetros. Por y cierto, a raíz de lo que sucedía... Llegaron 2 cayucos, que se dio. Lo que, ¿habéis visto que están con unos números rojos? ¿Sabéis? ¿Eso quién lo pone? ¿Ya vienen con eso o es la policía española que lo marca después? Porque si ya vienen con eso, igual es que están incluso ordenados. Para los que tienen que ir no es de extrañar, y de hecho una operación de la semana pasada o de la anterior, si no me equivoco, se detenían a varias personas por ser los patrones de esas pateras, que les llegaban a cobrar incluso a cada uno de estos ilegales unos 10.000 euros por viaje. No está mal, ¿eh? Así que no os sorprendería que estas pateras estuvieran ordenadas, pero lo que sorprende es que, desde luego, sigamos teniendo este tipo de imágenes. A raíz, además de lo de Torre Pacheco, escuchábamos la semana a la ministra portavoz, a Pilar Alegría, decir que, bueno, que un 63% de los delitos los cometían los españoles. Hombre, es que solo faltaría, pero también lo que nos dicen los datos es que, claro, coger así los datos y no compararlos sin nada más es muy tramposo. Lo que nos dicen los datos es que los inmigrantes ilegales, siendo minoría en España, cometen la gran parte de todos esos delitos. Podría llegar a la conclusión de que lo mejor son los marcianos porque no cometen ninguno. Lo del espacio. Lo del espacio que decían. Nada, simplemente apuntar que vivimos en contextos como cuando vas a Cataluña, que son sociedades adormecidas, ¿no? Sí. Mientras tú alimentes, ¿no?, al animal, pues no hay ningún problema. Y luego a la primera de cambio, pues ya vemos lo que está ocurriendo. Es decir, al final lo que está claro es que esa supuesta convivencia y la armonía que tanto se presume no la vemos por ningún sitio. Y luego simplemente decirle a Miguel que el tema de la vulnerabilidad, el propio Internet y la propia sociedad digital es la mayor vulnerabilidad que nunca hemos visto antes, o sea, porque la propia realidad está constantemente distorsionada, así que como para estar jugando con el tema chino que hablábamos antes. El segundo país con más ataques, con ciberataques del mundo, después de Estados Unidos, España. Es grande igual. El segundo, has dicho. Segundo del mundo. Es decir, a mí es un tema que empresarialmente me tiene hiper preocupada. O sea, yo creo que no somos conscientes de la ruina que tenemos en este aspecto. Y muchas veces todavía seguimos gestionando empresas con mentalidad. Luego también te digo, para cualquier protocolo que tenemos que poner, es una locura en términos burocráticos, que también hacías tu mención hace poco. Pero el tema de ciberseguridad es absolutamente prioritario en el actual sistema social y, desde luego, empresarial. También hay mucha burocracia, Alejandra, en lo que se refiere a implantar diferentes trámites en materia de ciberseguridad. En todo. Y luego cada vez es más complejo y, claro, cuando tú no tienes los recursos de las empresas grandes, pues, o sea, es agotador. Bueno, claro, es que muchas veces... Pero no hay ninguna empresa que te resuelva todo eso. Yo creo que es muy complejo. Para empezar, es que tenemos que analizar el sistema de trabajo. O sea, el sistema ya propio de cómo gestionamos los proyectos hoy en día no tiene nada que ver. Que estamos en un mundo que es completamente diferente. Y, o sea, el sello de caucho terminó hace mucho tiempo, el adjunto terminó hace mucho tiempo y es todo, bueno, pues lo ves constantemente. A mí me pasa, yo trabajo muchísimo con Latinoamérica y estamos no tiene nada que ver, es complejísimo. Y sobre todo pienso en la pequeña pyme. Fíjate que no lo has comparado con Alemania, con otro país europeo que sea puntero en negocios, sino con Hispanoamérica, que también resulta desde luego sorprendente. Bueno, porque al final para nosotros yo creo que es el mercado natural de crecimiento. Entonces, y vamos, es que pienso ahora mismo en un proyecto que estamos llevando a cabo y es súper complejo. En fin, es la 1:30, nos vamos a ir a la última, señores, pausa de publicidad de la jornada de hoy. A la vuelta vamos a hablar un poquito más de economía, porque hay unos datos que se nos están ocultando. Bueno, ustedes lo saben, es que cada día tenemos más pruebas de ello, que es acerca de los datos del empleo en nuestro país, que ya saben que somos punteros también en
en empleo. Es ironía, por si alguien no lo entiende, como digo yo con Josep María Francas, ahora querría ese cartel de ironía, por si acaso. Y también hablaremos del caso Montoro, pero todo ello en unos minutos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, recta final del programa, después además de un fin de semana en el que hemos estado muy pendientes de los diferentes incendios y de los puntos de fuego en nuestro país, incendios que se extendían por toda la península ibérica. De hecho, fíjense en estas imágenes que nos llevan hasta Valdecaballeros, un incendio que afectaba a 2.346 hectáreas. En las últimas horas, el plan de lucha contra incendios forestales ha dado por estabilizado ese incendio forestal declarado el sábado en Badajoz, que arrasaba esas 2.500 hectáreas. El fuego intencionado, según el gobierno regional, obligó incluso a desalojar a unas 300 personas y a evacuar también a un camping en el que participaban unos 140 niños en un campamento. Con mucha preocupación y todos los servicios de emergencia se coordinaron bastante bien, porque mi mujer llamó a las 12:30 y todo, y vinieron rápido y bien. Bueno, eso es una mala noticia, que se quemen en los bosques y el campo, pero actuaron todos bien y con mucha preocupación. Una encrucijada de varias provincias, porque también tocó parte de Fuenteleguera, que es Valencia. Por eso estuvo aquí Albacete, Valencia, un poco de todo, y vinieron efectivos de varias comunidades. Los servicios de emergencia hay que darles un 10, que vamos, llevan sin parar helicópteros, camiones, o sea que nos hemos sentido muy protegidos y muy seguros. Y este era el testimonio que nos llegaba desde la otra punta de España, desde la Comunidad Valenciana, los vecinos de Villena de Alicante, después de ese incendio declarado también el sábado, que se ha dado ya por controlado a las 6:30 de esta mañana de este lunes. Un incendio que también obligaba a muchos de estos vecinos a ponerse en alerta, aunque sin mayor gravedad. Este no es el único incendio de la Comunidad Valenciana de este fin de semana, porque de Villena nos vamos ahora hasta el de Ibi, que también se ha dado ya por controlado. Lo está desde las 6 en punto de la tarde de este domingo, después de que el fuego se declarase el viernes y se extendiera incluso hasta el término municipal de Alcoy. Tras cerciorarse de su evolución favorable, cerca de un centenar de soldados de la UME que trabajaban durante las 24 horas de este domingo se retiraban, según el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, los 88 militares de la UME con los 43 medios que les acompañan desde el viernes se han retirado de la zona tras haber dado por controlado ese incendio. Y las imágenes que van a ver ahora en sus pantallas también causan muchas preocupaciones, porque es una noticia que desde luego se va replicando y cada cierto tiempo volvemos a tener novedades o noticias sobre algún kamikaze que genera la preocupación y también el temor en las carreteras. Estas son las imágenes de una mujer que conducía en sentido contrario durante al menos unos 8 kilómetros por la autovía A49. Se descubrió además que durante el trayecto no realizó ningún tipo de maniobra para evitar la colisión con el resto de usuarios ni rectificar tampoco su trayectoria. Según los testigos, el vehículo circulaba con total normalidad, como si se tratara de una vía de doble sentido, provocando incluso que los conductores, sobre todo los que circulaban por el carril izquierdo, tuvieran que realizar maniobras muy bruscas y también evasivas para evitar precisamente esas coaliciones. La Guardia Civil ha iniciado ya una investigación analizando las cámaras de vigilancia y también todos los vídeos que se han aportado a través de las redes sociales sobre estos hechos. O sea, eso es como lo de España con Huawei. Sobre lo de España, sí, inseguridad también. No, ir en contrario en la carretera, lo que hemos dicho antes, y poner cara de haba, además, ¿no? Está bien pensado. Es muy español. En fin, nos vamos ahora con el caso de Cristóbal Montoro, que sigue generando mucho debate en estos últimos días por la utilización de la hacienda pública para perseguir a enemigos públicos. Este fin de semana el Partido Socialista, desde luego, no ha desaprovechado el momento para hacer campaña contra el Partido Popular.
El señor Feijóo hace unos días estaba rodeado del señor Rajoy, cuyo ministro era el señor Montoro. Estaba rodeado del señor Aznar, cuyo ministro era el señor Montoro. Y teníamos titulares donde decía que el señor Feijóo se rodeaba del equipo del señor Montoro. Esto es así y no pueden mirar para otro lado. Es el Partido Popular, es su forma de actuar, es la forma de actuar que ha tenido y es la forma de actuar que ahora mismo tendría si el señor Feijóo estuviera en la Moncloa. Y es que son absolutamente inseparables. Por un lado está que el señor Feijóo tiene en su equipo al equipo del señor Montoro. Desde el Partido Popular tenemos muy claro que vamos a respetar siempre las resoluciones y las investigaciones judiciales. Eso es algo que es absolutamente contrario a lo que lleva haciendo el Partido Socialista y el gobierno de Pedro Sánchez desde hace unos años. Bueno, y este fin de semana Vox anunciaba precisamente, lo hacía a través de Santiago Abascal, a través de X, antes Twitter, que se personaba como acusación en este caso. Tengo la sospecha, decía Abascal, bien fundada, de que algunas de las mafias de Sánchez son solo la continuación de las mafias del Partido Popular. Que nos quieran vender lo de Montoro como un hecho aislado es tan ridículo como los argumentos del Partido Socialista para desligarse de Santos Cerdán. Terminaba Abascal esta publicación denunciando que todo ha sido asumido y puesto en marcha por Génova y Ferraz como las dos caras de una moneda falsa y corrupta. Son lo mismo. En estos últimos días lo escuchábamos a la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, en la redacción abierta denunciar precisamente su caso. También lo hacía el propio Rodrigo Rato. No serían los únicos, sino que a todos ellos se suma una decena más de personas que también se habrían visto perjudicadas por las presuntas actuaciones de Cristóbal Montoro al frente de la Hacienda Pública, Miguel. Pues mira, a mí lo más grave de todo, y lo que realmente creo que tiene enjundia incluso legal penal, es el acceso del ministro a la situación fiscal tributaria de las personas. Eso es lo que es terrorífico, porque eso un ministro nunca puede tener acceso a esa información. Igual, lo mismo que pasa con la UCO, el follón que había con Marlaska es porque Marlaska intentaba saber en qué estaba la UCO. Y por eso, al parecer, es la enemistad con Pérez de los Cobos, ¿no? A mí eso me parece gravísimo. Y luego vas encajando piezas, ¿no? Montoro, ¿por qué tiene que saber o estar informado que a Nadal le están inspeccionando, le están mirando? O a la baronesa Tita Cervera, a la baronesa Thyssen, o a Rodrigo Rato, o a Esperanza Aguirre, la que casualmente, recordar que Esperanza Aguirre no consiguió la alcaldía por poquísimos votos. Porque se filtró esa misma semana. El viernes perdió la mayoría absoluta, se filtra su declaración de la renta y el domingo era la votación. Perdió la mayoría absoluta, creo que son por 6.000 y pico votos. O menos, o sea, una cantidad absolutamente ridícula. 600, para mí eso es lo grave, ¿no? En el momento en que una persona que puede tener, o sea, que no puede tener acceso de ninguna manera, es decir, se le envían correos comentándole quiénes están. Y luego viene todo lo demás, pero que tiene que ver con dos cosas. Oiga, es que lo que es llamativo es, aquí ha habido dos partidos políticos que han tenido mayorías suficientes para poner instrumentos legales o de seguimiento que esto no se pudiera producir. Y se ha producido. Segundo, oiga, España, el lobby, no está regulado. Está regulado en Estados Unidos, hay un cierto control en Bruselas. Tampoco será porque muchos organismos no nos lo exijan, porque de hecho precisamente esta regulación sobre los lobbies en nuestro país sigue siendo una materia pendiente y desde Europa hay diferentes entidades que ya nos han reclamado que nos pongamos manos a la obra. Alejandra. Bueno, yo me pregunto por qué ahora, por qué surge, no sé si vosotros tenéis alguna explicación, por qué se lleva se destapa en Tarragona y no ha pasado antes en Madrid. Yo escuchaba esta mañana que es que en Madrid este señor había muchísimos enemigos. Los enemigos de Montoro son ampliamente conocidos. Yo creo que si alguien tenía enemistades en España era este señor. Y esta mañana también, que bueno, está en Capital Radio, trabajo allí por las mañanas y escuchaba a un compañero, a Francisco Quevedo, que incluso atentó, ¿no?, un suicidio, bueno, el acoso que sufrió por parte de este señor, porque no solamente era que es inaudito lo que está comentando Miguel, o sea, es tremendo que alguien en su posición esté investigando a deportistas y demás, pero es que además a los medios de comunicación, con paralelas, con inspecciones, con acoso y derribo, es tremendo. A mí me parece una gravedad
terrorífica. Me parece que la contestación por parte del Partido Popular ha sido francamente tibia y me recuerda muchísimo también, ¿no?, a lo que decía. Es decir, criticamos a Rufián porque dice, jo, es que qué más da, ¿no?, por 2 o 3 votos, que esto no importa, pero nosotros ahora le quitamos hierro porque está pasado hace cuántos años. No, yo no le quitaría ningún tipo de hierro al asunto, todo lo contrario. Y no creo que sea, nuevamente, que también lo hemos hablado aquí, que me acuerdo que Julio Ariza, ¿no? Sí. Pero volviendo a presumir, ¿no?, por parte de Feijóo en la ejemplaridad, y yo lo achacaba en ese momento a Mazón. Yo creo que todo esto al final, ¿no?, esa imagen, el rodeado de los expresidentes y tan reciente y tan encima de la mesa. Me pregunto, no sé qué pensáis vosotros, si los ciudadanos que finalmente vamos a castigar o no vamos a castigar, o qué vamos a seguir haciendo, cuando también venimos diciendo a lo largo de todo el programa que quizás, y no solamente sujeto a España, pero que quizás estamos en esta deriva por este desazón, que ya votamos votamos a lo que es menos peor. Yo creo que es tiempo de romper con el bipartidismo, y decías antes que eso no era la solución. Bueno, hombre, depende de los otros partidos como sean. Yo entre lo que vemos ahora mismo a 3 bandas me quedo, si tengo claro con quién me bipartidismo son lo quedaría. mismo, pero en 4, pues igual sí que tiene ventajas que estén más divididos. Pero, a ver, a mí lo que me escandaliza, no me escandaliza nada ya, pero lo que me parece interesante de todo eso es, creo que está claro que la corrupción es inherente a la política en España desde hace mucho tiempo. Y a la mayoría, cuando la gente dice la mayoría de políticos son honrados, yo niego la mayor. La mayoría de políticos en España no son honrados. Al ser humano. ¿Eh? Al ser humano. No, sí, pero yo estoy en este ámbito, no en todos. Estoy en ese ámbito. Entonces, la mayoría de políticos no son honrados. O muchísimos políticos no son honrados. Prueba de ello es que solo basta rascar para empezar a tener problemas. Prueba de ello es que si miras las listas municipales ves quién se pega por la Consejería de Urbanismo y de Vivienda, y en cambio por ahí otras que no se pega ni su padre. No sé, hay una serie de cosas que te parecen significativas, ¿no? Lo que es triste es que nadie haya puesto remedio en serio. Y remedios en serio, a ver, evidentemente siempre habrá quien la haga, pero se pueden poner muchos remedios en serio. Por ejemplo, digamos aquí, ahora mismo, ¿quién no está pringao? Pues parece que Vox no está pringao, ¿no? En este tuit, o como se llame, ¿cuántas medidas se proponen? Ni una. Pues igual sería bueno que propusieran medidas. Porque el ciudadano, o sea, si se trata de denunciar, no hace falta que venga Vox a denunciar, ¿eh? Con coger el periódico cualquiera de los últimos años es difícil no encontrar en un periódico de cualquier día de los últimos 30 años que no haya un caso de corrupción. Sí, sobre todo si aceptamos que la corrupción no solo es robar, hay cosas más profundas, ¿eh? Pero por eso, desde luego, Francas, también es necesario ese modelo de auditorías en la administración por el que creo que tú también abogas. Sí, pero depende de quién te haga las auditorías, porque ¿qué está pasando ahora con la auditoría? Que el PSOE dice que me hagan una auditoría externa. Sí, a la empresa de mi amigo. Y las empresas importantes han dicho que se lo haga la madre de ella, la auditoría externa, porque nadie se va a pringar en hacer una auditoría al PSOE, no fuera caso que se le diera mal, ¿eh? Y entonces tienes al PSOE ya enfrentado contigo para toda la vida. Dices que lo haga la empresa más pequeña que tenga algo que ganar. Pero claro, hay que ser muy tonto para montar un tingladillo y mezclar el dinero A con el B, con el C, con el D, si es que existen, para que te lo pide un auditor. O sea, una cosa que sean socialistas, también imbéciles, o sea, es distinto. Nadie, y el PP igual. O sea, nadie hace, hay que ser muy palurdo para meter la pata. Cuando han pillado esas cosas, cuando han visto que un señor tiene una cuenta en algún sitio, que ha mandado un correo electrónico y tal, pero por una auditoría interna a un partido saldrá un tema de dinero B, no se lo cree nadie. Lo máximo que ha salido es lo que está haciendo el PSOE con el cobro de los diputados, que puede ser que sea legal, aunque es infumable. Y forma parte justo de la porquería que nos lleva a que este país, la política sea la que es. Cuando el político no pinta un pimiento. El diputado de pie no pinta nada, porque incluso su sueldo depende del secretario del partido. Yo te niego la mayor, José María. Yo no creo que sea la política. Es decir, yo creo que hay un componente humano clarísimo. Lo que pasa es que en política tienes la posibilidad y la oportunidad. Eso sí. Pero cuidado, pero te estoy hablando
del presidente de la comunidad de vecinos, el director de no sé qué de la asociación. Bueno, estoy de acuerdo, y la única manera que hay es controles. Y cuando se produce el descubrimiento, es decir, no hay ni medias tintas. O sea, te subes al carro respetando el que Lázaro paga. Pero esto de pensar que el político es corrupto per se, no. No, per se no. Es decir, cualquiera de nosotros, digo, los que nos están viendo, a lo mejor te ponen en un puesto de responsabilidad, ves que aquello es un descontrol o que no hay suficientes controles, y el primer día va el segundo, y cuando llevas un tiempo dices, bueno, ¿y si meto la comida de las pizzas de no sé qué? No digo que se vaya a producir obligatoriamente, pero que están las personas. Tú estás hablando Lo que de la pasa es cuando estás condición humana. en situación de poder, porque en las empresas privadas podemos ser, vamos, Sí. anda que no lo hay. Ya, o sea, estás hablando de la condición humana. Claro. Yo estoy de acuerdo, pero Y que una vez lo comentamos, es decir, ¿qué ocurre en las empresas el mes de septiembre, finales de agosto, con una serie de suministros como son folios, pegamentos, rotuladores, bolígrafos? ¿También son los políticos los que de repente se disparan los consumos? Chico, no, pues, si en la empresa privada pasa eso, en las empresas estatales y en los gobiernos, ni te cuento lo que pasa porque necesitaría toda la tarde. Pero claro, hay sistemas de control, quién puede acceder al material. Pero todo eso, creo que hay un asunto que separa un poco los dos mundos. Probablemente es anecdótico lo que voy a decir y voy a coger el rábano por las hojas, pero ese rábano existe. En una empresa privada, a no ser que sea tuya y seas imbécil, lo normal es que cuando el jefe, cuando ve comportamientos extraños, no le gustan y hace algo. Y fundamentalmente lo que hace es una cosa, es buscar a gente de la cual no se tenga que preocupar para codirigir la empresa con él. Y en la política eso pasa justo al revés. Ahora mismo en la política, diríamos, hay que ser muy poca cosa en el mundo profesional para que te compense entrar en la política. Si eres un profesional un poco bueno, la política no te interesa un pimiento, por dos motivos. Uno, porque va asociado a un sueldo legal bastante triste. Y dos, porque va asociado a un criterio social, bastante bestia. O sea que todo el mundo supone lo que supongo yo, que si estás ahí es porque quieres algo. Porque si tú fueras tan bueno que en tu trabajo cobraras 20, te vas a la política para cobrar 5, pues en fin, la vida es muy rica. Siempre hay gente buenísima. Pero tienes factores también. Mira, Piero Roccini, que era un psiquiatra que estaba de servicio en el Parlamento italiano, escribió un libro fantástico hace unos años, y decía que no solo puede haber esa motivación, pero también está la motivación de la vanidad. Sí. Es decir, oiga, el poder decidir, el estar en un sitio y tomar sobre el futuro de las personas es muy atractivo. La gente que tú y yo conocemos, que conocemos todos, que le gusta la política, es como una droga. Es decir, y les han machacado, pero siguen los tipos que si pudieran mañana, mira Camps. Pero también conlleva una parte de responsabilidad, que es en la que no vemos esa parte moral, de conciencia de la importancia del puesto que desempeñan, que quizás en muchos de ellos está ausente a día de hoy, o por lo menos así se entiende, visto como lo visto. Está en la sociedad. Pero eso sí que yo lo amplío más. Como está en la sociedad. Lo que estás diciendo tú, Alba, que creo que es lo que decía él en el fondo, es como no hay componente moral en la actual sociedad, en la gente de la actual sociedad, en según donde puedes pillar poco, pero en según donde puedes pillar mucho más. Ese es el diferencia. Pero es que yo conozco gente que no pillaría en su vida aunque se muriera de hambre. Claro. Porque detrás tiene unos valores, llámese X, que hacen que no vayan por la vida para pillar, de la misma manera que no van por la vida para muchas otras cosas que no son apropiadas decir a estas horas. Una última cuestión, pero antes le doy la palabra a Alejandra. No, nada, simplemente, bueno, evidentemente no todos los contextos son iguales y hay veces donde robas una chincheta y te cortan una mano públicamente, todavía sigue existiendo. Pero un chascarrillo, y es que esto de la moralidad, fíjate, vivimos en un mundo, ¿no?, donde estás en un concierto y te pilla una cámara del Kiss Cam y eres el chascarrillo mundial y global, así que no hay solo que parecerlo, serlo, la cámara. Lo que hay que ser es tonto. Yo también decía, si lo eres, te da igual que te pillen. Yo simplemente también como chascarrillo, yo estudié fuera y me llamaba mucho la atención, estudié en Escocia y los únicos estudiantes que robábamos las chinchetas de los corchos del departamento de sociología
eran los españoles. Era como alucinante, especialmente a final de curso. ¿Y para qué robabais chinchetas? No, yo aquello no lo robaba, pero es verdad que decías, esto es increíble, o sea, es increíble. ¡Qué barbaridad! En fin, bueno, esto va unido a la última noticia que ya no nos da tiempo a comentar nada más, que es la que publica esta misma mañana el Confidencial sobre unos datos, atención, en los que lleva trabajando además desde hace bastantes meses el Instituto Nacional de Estadística. Para obtener esos datos, os informe, cruza 3 registros administrativos, que son las afiliaciones a la Seguridad Social, los contratos y las prestaciones del Ministerio de Trabajo y Padrón. Un informe por el cual iban a salir directamente el dato real de fijos discontinuos, pero sin embargo el Ministerio de Economía ha puesto muchísimas trabas, muchísimas pegas, y lo que ha conseguido es frenar por el momento la publicación de estos datos, alegando unos problemas metodológicos, y le ha propuesto crear equipos de trabajo conjuntos para corregir todos esos errores. Los técnicos del INE están que trinan porque dicen que llevan trabajando semanas y semanas en esto y que toda su metodología está perfectamente ordenada y estructurada, pero claro, como el Ministerio de Economía es quien controla el INE, a pesar, porque está adscrito directamente a este ministerio, pues les ha puesto todas estas trabas. Que preguntan a Riera que les dirá la solución a esto. De todos modos, eso es corrupción, sí. Y es peor esto que robar chinchetas o robar 3.000 euros de no sé qué. Eso es mucho peor. Sí, lo que pasa es que a las escalas del peor, pues no sé, es un tema de tiempo y de, lo que mejor dicho, escalabilidad, ¿no? Pero estoy contigo, lo realmente grave, siendo muy grave todo esto, es el deterioro del Estado, la toma del Estado, el destrozo de la moral pública y el poco esfuerzo que se hace en todas las instituciones, y no estoy hablando solo de la política, empiezo por los colegios, con los modelos que habría que estar proyectando de actitudes y de vidas y de comportamientos en lugar de este vale casi todo, ¿no? Y sobre todo, para mí, digo que es lo peor porque en el fondo es un ataque a la verdad. Y sin verdad no hay ni siquiera conocimiento, porque no hay realidad. Con lo cual, eso es lo peor que puedes hacer, es atacar a la verdad. O sea, en el momento que la verdad es anecdótica y no te importa un pimiento, todo lo demás viene de suyo. Atención, el vídeo de la llamada de Maduro y José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Tú lo has visto? Bueno. ¡Aló, presidente! Aló, ¿cómo estamos? Ajá, felicitaciones, muchas gracias por todo el apoyo para este canje, esta liberación que ha llenado de tanta felicidad a tantas familias aquí en Venezuela. Ha sido una gran decisión. Sí. Y yo estoy muy feliz, muy satisfecho y muy agradecido. Bueno, esperamos que pronto visite el país para que pueda, como siempre, ayudar a los procesos de diálogo. Eso está hecho. Ya me preparo. Correcto. Bueno, muchas gracias por allá. Saludos a toda España. Bueno, pues así exalta Maduro todas esas gestiones de Zapatero, aunque desde luego también hay sospechas de que detrás de esa relación haya algo más en lo que diferente a lo que es la ayuda humanitaria, ¿no? ¿Eso no es inteligencia artificial? No. No. Me ha aparecido desde el segundo uno, vamos. No, esto es real. Real, como una vida misma. Cuando algunas imágenes estén generadas por inteligencia artificial, que no se preocupen porque desde esta casa les vamos a indicar siempre que esas imágenes están realizadas por... En teoría tienen que ponerlo, pero en la práctica si no lo ponen... Pero nosotros evidentemente... Exactamente, porque es que no he entendido bien por qué le agradecía a Maduro. Por los 200 y pico que ha traído El Salvador, venezolanos que estaban en las cárceles de... Eso es, por el canje de prisioneros con Estados Unidos. Nos despedimos ya, no hay tiempo para más, no nos ha dado tiempo a comentarles esa visita que tiene hoy, que se rodea Pedro Sánchez con Gabriel Boric, con Lula da Silva y también con Gustavo Petro, y la celebración de Estados Unidos, del gabinete de Donald Trump, después de haber cumplido este fin de semana además 6 meses en la Casa Blanca. Pero hablaremos de todo ello mañana. Gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Les espero mañana aquí a las 12 puntuales para seguir dando caña. Que tengan un feliz día. Hasta mañana. Adiós.